gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Casus Belli sobre el Egeo, sobre la guerra en el Egeo. Dejamos el anterior podcast hablando de cómo había sido la evolución a principio de la Segunda Guerra Mundial de esta zona, cómo había cobrado especial importancia, sobre todo cuando Grecia entró en guerra de manos de la invasión italiana y sobre todo pues la defensa de Creta, y posteriormente con la caída del gobierno italiano fascista, pues las peleas, los combates que hubo por controlar diferentes islas y la problemática que tuvo el gobierno británico, porque para aquel momento resulta que la mayor parte de la flota pues estaba dispersa en operaciones en el Mediterráneo o en el Atlántico o en el Pacífico, con lo cual habían dejado al almirante al mando de la flota en Alejandría pues con muy pocos barcos para una misión importantísima que era apoyar a los italianos para mantener sus islas ahora que se habían pasado con los aliados. Y bueno, íbamos a seguir viendo algunas de las islas, habíamos visto algunas de las más pequeñas, y íbamos a pasar a Kos, la isla de Kos, que era para la Wehrmacht la llave para abrir el complejo de Leros. Kos tenía un aeródromo, habíamos explicado en otro podcast que muy pocas islas lo tenían, pues porque necesitan un espacio suficiente para poder aterrizar los aviones. El Cairo también debía saber que Kos era importantísima, pues en esta isla la RAF ya había estado. 2 Beaufighter del Escuadrón 201 del 201º de Cooperación Naval de la RAF llegaron sobre Kos, procedente de Chipre, puntualmente al amanecer del 14 de septiembre. Bien recibidos, los cazas procedieron a descargar radios y hombres para una estación de control en tierra. Esa misma tarde llegaron 6 Spitfire del 7º Escuadrón sudafricano, seguido de 3 Dakota, que pues seguramente también traían equipo y provisiones. Antimaquia, como se denominaba, pronto estuvo operativo. Al día siguiente, el 15, llegaron una lancha motora y varios caiques tripulados pertenecientes a nuestra querida flotilla de goletas del Levante. Traían consigo unos 50 hombres del Servicio Especial de Embarcaciones, otra unidad mítica de este momento de la guerra y en este sitio. Fueron acogidos con entusiasmo tanto por la guarnición italiana como por los propios isleños griegos. Por ello, tanto la guarnición como los isleños pagarían un terrible precio que vamos a contaros en un ratito. Es Schiebel. Bueno, y los cazas típicos de la Luftwaffe que apoyaban, ¿verdad? Los 6 destructores se habían constituido en la 9ª flotilla de buques torpederos, convirtiéndose en la principal némesis naval de los aliados. La 21ª flotilla de cazas submarinos, formada de manera similar, era otra más. Había además varias embarcaciones locales de escolta y patrulla, barcos de pesca a motor, al que se le había armado con algún tipo de pieza, goletas y caiques. Bastante incapaz de competir con Gran Bretaña evidentemente en el mar, Alemania recurrió como de costumbre al aire. Ganar y mantener la superioridad aérea sobre el Dodecaneso se convirtió en su principal prioridad. Había aeródromos en la cercana Rodas, la importante Rodas, en la algo más distante Creta y en otras islas.
pero el aeródromo de Kos fue reconocido como la clave para tomar las demás islas. Primero había que quitárselo a la RAF, negarle su uso y luego explotarlo por la Luftwaffe para maximizar sus salidas. Noticias de Radio Berlín de 2 de octubre de 1943. La Luftwaffe defiende el Egeo de las operaciones inglesas. En la batalla en curso por el control del Mediterráneo Oriental, la Luftwaffe ha lanzado una serie de ataques exitosos y decisivos contra las fuerzas británicas que intentan infiltrarse en las islas del Egeo. En los últimos días, nuestros valientes aviadores han desatado ataques implacables contra bases y buques enemigos, atacando con precisión y furia para mantener la integridad de los territorios controlados por el Eje. Nuestro enemigo, envalentonado por la traición de la llamada Nueva Italia, ha intentado apoderarse de islas estratégicas en el Egeo. Sin embargo, la Luftwaffe, junto con las valientes fuerzas italianas leales al verdadero Estado italiano bajo el mando del mariscal Graziani, está defendiendo ferozmente estas posiciones críticas. Los informes del frente confirman que varios barcos ingleses han sido alcanzados y los invasores han sufrido grandes pérdidas. La fuerza de nuestra aviación, combinada con la resistencia de nuestros aliados italianos, garantiza que el mar Egeo permanezca bajo el firme control de las potencias del Eje. Estas victorias refuerzan nuestro compromiso de proteger la región de los intentos desesperados de los británicos de crear un nuevo frente. El Reich y sus aliados seguirán manteniéndose firmes frente a estas invasiones, demostrando el poder del Eje en cada batalla. El siguiente problema importante al que se enfrentaba la Wehrmacht era la escasez de transporte marítimo. Ya hemos visto que tenían apenas un puñado de buques. Había muchas goletas y cayucos, eso sí, estaban disponibles, pero eran pequeños y sobre todo lentos, inadecuados por sí mismos para participar con éxito en una entrada por la fuerza a gran escala. Para superar esta escasez se trajeron al sur, desde el Danubio y el Mar Negro, pequeños vapores, barcas de desembarco, remolcadores y transbordadores. Así, el 2 de octubre, la primera oleada de 2.200 hombres desembarcó en Kos, alemanes todos, bajo una importante cobertura aérea. Se sabía que la fuerza de invasión alemana estaba en el mar, pero se pensó que eran refuerzos que iban en dirección a Rodas. Había varios transportes de tropa, lanchas de desembarco, 2 destructores, lanchas S armadas con torpedos y lanchas R con cañones, todos protegidos siempre y apoyados por aviones de combate. No se perdió ni un solo buque enemigo en el desembarco inicial. Más tarde, ese mismo día, otros 1.000 hombres fueron desembarcados. La resistencia de la brigada británica en tierra fue esporádica. Los diarios de las unidades alemanas de los días 2 y 3 solo hacen referencia a enfrentamientos, a pequeñas escaramuzas. Para el día 4, Kos estaba ocupada de forma efectiva. Los alemanes tomaron 600 prisioneros británicos y 2.500 italianos. También se tomaron 40 cañones y 22 aparatos parcialmente dañados. Las bajas alemanas, muertos y heridos, ascendieron a un total de apenas 85. Kos se cambió inmediatamente a una zona de reagrupamiento para el ataque aleros, que como hemos dicho antes era el objetivo principal. La pérdida de Kos, la verdad que fue un golpe importante. Puso fin a cualquier esperanza de cobertura efectiva de la RAF sobre el Egeo, al menos con la situación existente. Aunque puede que no se diera cuenta en ese momento, esto condenó cualquier posibilidad de éxito para cualquiera de los esfuerzos británicos entonces que se iban a llevar en curso allí. Las fuerzas costeras prestaron poca atención a la rendición. Sus lanchas torpederas a motor y las lanchas motoras en general, apoyadas por caiques y goletas de las flotillas de goletas del Levante, continuaron eso sí evacuando a todos los evadidos que pudieron encontrar. Esta evacuación clandestina continuaría durante varias semanas con el Servicio Especial de Embarcaciones y el Long Range guiando, Long Range, recordáis, el grupo de desierto de largo alcance que se había reconvertido al mar, pues como digo, guiando a los evadidos hasta los puntos de evacuación. A los griegos e italianos, que los alemanes atrapaban en las colinas, directamente los fusilaban sin miramientos. Y bueno, cuando Italia se rindió, y vamos cambiando un poquito de tema, el Andrew Brown Cunningham, nuestro querido almirante, estaba de camino a casa,
En su relevo, el almirante John Cunningham, viendo lo que se avecinaba, había iniciado una tras otras la transmisión de señales o las comunicaciones al primer Lord del Mar, solicitando a Whitehall el refuerzo inmediato de lo que le quedaba de flota. Como el almirantazgo en Londres estaba ocupado en otras cosas, en aquel momento Dudley Poon se estaba muriendo, las peticiones de Cunningham no fueron atendidas de inmediato. Sir John tuvo que hacer lo mejor que pudo con lo escaso que tenía. Un resultado positivo de la debacle de Kos fue la decisión del almirantazgo de restringir la prohibición de utilizar cruceros en el Egeo, que hasta el momento no habían entrado porque se consideraban que estaban en peligro. El 4 de octubre, solo una hora después de la rendición de Kos, los cruceros Sirio y Dido zarparon de rampa de Malta rumbo a Alejandría. Le siguieron al día siguiente el Aurora y el Penélope. El Aurora, por cierto, tenemos un podcast que grabamos en su momento. Era el último pirata, quiero recordar que lo habíamos dicho así. Bueno, estoy leyendo que literalmente lo llamó Vázquez el último corsario. Por eso que si queréis verlo hay un podcast muy bueno sobre este buque. Bueno, como digo, estuvieron también Aurora, Penélope y los destructores de flota Peter, el Pen y el Panther. Hay que señalar que estos 4 cruceros se pusieron a disposición de Cunningham en función de las demandas de otras zonas. En las mismas comunicaciones que recibieron, Cunningham recibió instrucciones de proporcionar sus únicos 4 destructores de flota como escoltas de los nuevos acorazados rápidos King George V y Howe desde Alejandría a Gibraltar en los próximos días. Una vez reasignado el hecho de que no iba a conseguir mucho más, nada, de Londres, ahora en cuanto a barcos de envergadura, el Cairo solicitó una concentración de sus fuerzas costeras. Lo que Sir John obtuvo fue una flotilla de lanchas motoras, 3 lanchas motoras torpederas y 2 submarinos. Debía estar contentísimo por lo que había recibido. El 8 de octubre, mientras todo esto ocurría, un convoy británico zarpó de Famagusta rumbo a Castelloricho. Incluía el mercante griego Coritza y era escoltado por los destructores de escolta italianos Pola y Bola, más la balandra australiana Ipswich y las balandras francesas Comandante Dominan y Comandante Duboc. Digamos que todo lo que se había podido rascar para esto. 4 de octubre de 1943. En noticias de última hora procedentes del frente del Egeo, las fuerzas alemanas han lanzado un asalto decisivo a la isla de Kos, un bastión de importancia estratégica recientemente ocupada por fuerzas británicas e italianas. Temprano esta mañana, los bombarderos de la Luftwaffe atacaron las defensas de la isla, seguido rápidamente por un desembarco anfibio de tropas alemanas. Este ataque se produce apenas unas semanas después de la rendición italiana, que dejó muchas islas del Egeo vulnerables a los contraataques del Eje. A pesar de la feroz resistencia de las tropas británicas y los leales italianos, las fuerzas alemanas abrumaron rápidamente a los defensores, asegurando el control de la isla en 48 horas. Esta pérdida representa un revés significativo para la campaña aliada en el Mediterráneo Oriental, ya que Kos sirve como una posición clave en la defensa de las cercanas islas del Dodecaneso. Los analistas militares temen que esto pueda envalentonar más aún al Eje para recuperar el territorio perdido después del colapso de Italia. En relación con los acontecimientos, el destino de los prisioneros aliados capturados en el asalto sigue siendo incierto. Están surgiendo informes de que los alemanes han tomado numerosos prisioneros, aunque todavía se están conociendo los detalles. Este es un momento crítico en la campaña por el control del Egeo, donde las potencias del Eje están mostrando su determinación de recuperar forzando a las tropas que mantenían el Leros en su poder. Con la llegada de los nuevos refuerzos británicos, el ritmo de las operaciones en el Egeo, ya de por sí viciado por todo lo que ocurría, se intensificó aún más. Entre otras cosas, los cruceros recién regresados recibieron una calurosa bienvenida. En el umbral de la noche del 6 de octubre, el puesto del Grupo del Desierto de Largo Alcance, recién establecido en Quitos, informó de un convoy de 5 grandes buques que se dirigían hacia el sur. No se mencionaban que esos buques llevaran escolta. Un grupo de bombarderos ligeros del modelo Wellington y Hudson, procedente de Chipre, localizaron debidamente dicho convoy. 3 de los transportes fueron hundidos y 2 resultaron dañados. Los vigilantes costeros también demostraron rápidamente su valía. El día 7 continuó la acción. Al amanecer, el submarino Unruly
del teniente John Fife, estableció contacto con un segundo convoy. Eran el transporte Olympus y 5 transportadores o transbordadores del modelo Schiebel en ruta desde el Pireo hacia el sur. Un Ruli emergió y se enfrentó a ellos con su cañón de cubierta. El Olympus resultó dañado y 2 de los transportadores Schiebel fueron hundidos. Más tarde, el día 7, cerca del estrecho de Casos, los cruceros Sirius y Penélope, acompañados por los destructores, estaban siendo sobrevolados por lo que resultaron ser cazas de largo alcance P-38 Lightning de los Estados Unidos. Sin darse cuenta, 5 bombarderos Ju-88, escoltados por cazas Merchant Mi-109 y Focke-Wulf 190, se lanzaron en picado sobre el grupo operativo de cruceros y destructores que patrullaba desde el norte. Los Lightning estaban operando en aquel momento cerca del límite de su alcance, pero consiguieron alcanzar un Ju-88 que fue derribado en el mar y un segundo se alejó soltando humo. El Penélope fue alcanzado, pero viviría para luchar un día más. Esta fue la primera ocasión en que cazas norteamericanos apoyaron a la Royal Navy en el Egeo, y en esta vez al menos funcionó. Al atardecer del día 7, los supervivientes de los 2 convoyes enemigos fueron encontrados por los 2 cruceros y sus destructores. Solo un barco enemigo escapó a la limpieza. Se calcula que al final se perdieron más de 500 hombres, la mayoría de un batallón alemán y todo su equipo pesado. Mientras tanto, tampoco en tierra todo salía, como quería la Wehrmacht. Habían seguido estrechando el control de las islas menores que rodeaban Leros. Contentos por su éxito en Kos, la Wehrmacht se movilizó inmediatamente para capturar la isla vecina de Simi, aparentemente mucho más vulnerable. Los acontecimientos que siguieron fueron menores, pero tuvieron que suponer una desagradable conmoción para el enemigo. En la mañana del día 7, una pequeña fuerza enemiga fue desembarcada por una flota, una mezcolanza de coletas y caiques, escoltada por una escolta de buques de diverso tipo y lanchas R, esperando poca o ninguna resistencia. Los defensores italianos, verdad, que retrocedieron ante ellos, seguidos cautelosamente por los fascistas con megófonos que pedían a sus compatriotas que simplemente se rindieran. El personal del Servicio Especial de Embarcaciones, que había llegado a la isla solo la noche anterior, reforzó a los defensores uniéndose incluso a la lucha. El enemigo superviviente se retiró, dejando 16 muertos y 13 heridos. La mayor parte de su armamento pesado, atentos y sus provisiones también quedaron atrás. Un caique armado del Servicio Especial de Embarcaciones fue tras ellos, expulsando a la goleta enemiga más grande hacia atrás bajo los cañones de sus armas. Sin embargo, al final, Simi tuvo que ser evacuada 2 días después. Mientras tanto, en la mañana del 9 de octubre, uno de los Lightning americanos, un avión de reconocimiento, avistó un convoy enemigo cerca de la isla de Sédimos. En el convoy iban los minadores Bulgaria y Drache, 4 pequeños transportes, 2 arrastreros armados y 6 lanchas de desembarco. Transportaban un batallón de tropas desde el sur del Pireo y este importante convoy iba escoltado por 4 destructores. Aunque es difícil de creer teniendo en cuenta los canales de comunicación que debían de intervenir, la noticia del convoy llegó hasta la flota. Alertado, el submarino Unruly, ya hemos dicho antes, el teniente John Fife, estaba de nuevo en posición para interceptarlo. El Unruly torpedeó al Bulgaria de 1106 toneladas, enviándolo al fondo y con toda su tripulación y 200 soldados que iban estivados como pudieron. A la mañana siguiente, el Penélope y el Sirius y sus destructores localizaron al grueso del convoy. Lo atacaron con cañones y torpedos y directamente los embistieron. Solo hubo un superviviente del convoy. Una pequeña embarcación que como pudo se puso a cubierto detrás de 2 islotes. Morirían 400 soldados alemanes. Ni un solo miembro del batallón, que formaban 700 hombres, llegó al sur. Como venía siendo habitual cuando la fuerza británica de cruceros y destructores comenzó a retirarse, fue ahora sí duramente atacada desde el aire. Todos los buques regresaron a la base. La Luftwaffe solo pudo prestar a esta fuerza parte de su atención. Evidentemente tenía problemas para encontrar medios suficientes para todos los objetivos que tenía. Otra fuerza británica cercana estaba siendo atacada al mismo tiempo. Allí el destructor británico Panther recibió 6 bombas, 2 impactos directos y 4 casi. Al final del impacto se partió en 2 y se hundió. El crucero antiaéreo Carly Ley recibió 4 bombas. Mandado al garete, solo los Lightning lo salvaron. Esta fue la última acción librada por los Lightning en ese periodo. Los 2 escuadrones fueron retirados bruscamente, fruto de la presión política. Teniendo en cuenta el calor generado por los conflictivos puntos de vista estratégico británico y norteamericano, la verdad que es una puta maravilla que alguna vez estuvieran allí unos Lightning apoyando a la flota en el Egeo.
Mientras en la superficie y en el aire las dos fuerzas opuestas se atacaban y eran atacadas mutuamente, los submarinos aliados libraban su propia guerra en las mismas aguas. Al principio de octubre eran 12, 4 británicos, 4 griegos y 4 italianos. Estos últimos utilizados principalmente para llevar transporte y abastecimientos a las islas. En la noche del 8 al 9 de octubre, el Unruly atacó un gran caique enemigo solitario justo fuera de las aguas turcas. Tras unos cuantos proyectiles de su cañón de cubierta del Unruly, la tripulación del caique abandonó su embarcación. Cuando el caique permanecía a flote, Fife lo abordó. Al descubrir que la carga del caique incluía unas 1500 cajas de buen brandy, pues digamos que dicho brandy fue debidamente transferido al Unruly y el caique luego hundido. El éxito de Fife fue brindado en toda la flota, añadiendo grandes laureles a su nombre. Evidentemente, fue brindado con brandy. El 17 de octubre del 43, el almirante Andrew Brown Cunningham sustituyó al almirante de la flota Dudley Pond como primer lord del mar. Ya he dicho antes que estaba muy mal, se estaba ya agonizando. Durante su primera semana en el cargo, buena parte del tiempo de Cunningham estuvo ocupado en discusiones con el querido Winston Churchill sobre la guerra en el Egeo y un ataque a los famosos bajo vientre blando de Europa. Esto a pesar de que en Quebec, a principios del año, Churchill había asegurado a los norteamericanos que había abandonado esa idea. Pero sin embargo, ahora había cambiado de idea y sugería formas de explotar el Egeo. El 15 de octubre el mando del Levante fue transferido del comandante en jefe, el almirante John Cunningham, al vicealmirante A.E.U. Willis, en algún momento jefe del Estado Mayor de Andrew Cunningham. El nuevo oficial, por tanto, de bandera del Levante y Mediterráneo Oriental, también conocido como Folland, asumía el mando cuando el Egeo estaba a punto, sin que lo supieran, de estallar de nuevo. Para el almirante Willis, la guerra marítima continuaba como antes. Ahora que los cruceros habían regresado, la flota de Willis disfrutaba de una superioridad en superficie, siendo posible el control del mar por la noche y en el crepúsculo matutino y vespertino durante breves periodos. Sin embargo, los errores de cálculo de los capitanes o de los estados mayores podían hacer que fuesen sorprendidos a luz del día en el Egeo, y esto, ser sorprendido en el Egeo a luz del día, salía muy caro. Y es que, lo dicho antes, la superioridad aérea correspondía al Luftwaffe y su margen de actuación era absoluto. A mediados de octubre se calculaba que la Luftwaffe había concentrado quizás 90 cazas del modelo 109 y 190, 6 Junker Ju-87 Stuka, 130 Heinkel 111 y 72 Junker Ju-88 en la zona del Egeo. También tenía en su lista de aviones un grupo de caza italianos Macchi C-202. Sus bases estaban relativamente cerca. Evidentemente, desde que comenzó la concentración o la agrupación, la Luftwaffe había aumentado considerablemente sus fuerzas. Para Willis esto debió ser un déjà vu otra vez. El primer Kampfgruppe del Kampfgruppe 26 y el primer Kampfgruppe del Kampfgruppe 30 de Luftwaffe, unidades de su Flycorps X, antibuques especializados, armados con Heinkel 111, misiones torpederos y bombarderos en picado monomotores Junker Ju-87, habían sido traídos de Rusia. Esto suponía una amenaza especial para su flota. Estaban entrenados y equipados para el bombardeo y el minado y contaban con experiencia en el ataque naval. El apoyo a la Armada, mientras tanto, a la Royal Navy lo prestaba la RAF, siempre que había aparatos disponibles. El 16 de octubre, un vuelo de bombarderos Mitchell dañó gravemente una lancha S y hundió un gran caique frente a Rodas. 3 días más tarde, los Beaufighter dañaron gravemente un arrastrero armado, hundiendo 3 pequeñas lanchas de desembarco y derribaron una hidrocanoa al noreste de Creta. Un segundo ataque de estos aviones, el día 19, dañó gravemente un transporte de 2.000 toneladas y un pequeño buque entrando en Kalymnos. Al día siguiente, los bombarderos Wellington torpedearon y hundieron un transporte Sinfra de 4.750 toneladas al norte de Creta. Los registros enemigos muestran que se perdieron más de 500 soldados que iban dentro. El 19 de octubre, la Kriegsmarine tuvo otro mal día. El crucero Aurora, lo dicho antes, al mando del capitán Barnard, y 3 destructores patrullaban frente a Kalymnos. Avistaron 2 lanchas SS, digamos que estaban al pairo o tranquilamente a la sombra en unos acantilados. Las 2 lanchas SS desaparecieron bajo una lluvia de obuses. 2 de los destructores de Barnard fueron en busca de más. Utilizaron reflectores y encontraron 2 más que también estaban allí, pasando el calor, digamos, y los destruyeron. Mientras los destructores se retiraban, un quinto lancha S les disparó.
su acción fue respondida y también fundido. Ese día Barnard había dado fin a una tercera parte de todas las lanchas S disponibles para la Kriegsmarine. A finales de octubre el puerto de Port Lucky y Porto Lago había sido abandonado por la mayoría de los buques como base. Era el principal objetivo de la Luftwaffe. Los ataques aéreos se sucedían todos los días y varias veces al día. Para el mes de octubre solo una grúa estaba operativa en los muelles. La caída de Kos no hizo sino que hubiera más Luftwaffe disponible para atacar Leros y además les proporcionó un aeródromo a solo 80 kilómetros de distancia. Hubo 140 incursiones aéreas sobre Leros entre el 26 y el 31 de octubre, llevada a cabo por 1.200 aviones. Al final solo quedaron en la isla una lancha motora y algún caique, que se dispersaron por la isla bajo redes de camuflaje durante el día. Por la noche, como he dicho antes, la Royal Navy y los buques aliados, tanto franceses, griegos y polacos, dominaban el Egeo. Entregaban personal y material, barrían todo hacia el norte, bombardeaban las posiciones enemigas y en general actuaban como pantalla exterior de cualquier acción de invasión. Luego corrían rápidamente al sur antes del amanecer. La pantalla de invasión interior de Leros lo proporcionaban las embarcaciones de la flotilla de lanchas motoras. Todas las noches la lancha motora salía alrededor de Leros en busca de naves enemigas, por eso se llamaba pantalla de invasión interior, y además su misión era avisar de la posible aproximación de cualquier fuerza de desembarco enemiga. Y descubrieron que se acercaba una. Las lanchas motoras no tenían esperanza de poder expulsar tal avance, pero al menos podían actuar como una especie de cabla trampa, alertando a los que estaban en tierra. Cuando llegó el desembarco fueron 2 lanchas motoras los que hicieron sonar la campana antes de atacar y ser expulsados posteriormente, dañados e incluso hundidos. Las fuerzas locales de Leros nunca tuvieron ningún aviso de los continuos barridos de los cruceros destructores o destructores que llevaban a cabo las unidades con base en Alejandría. Afortunadamente no se produjeron encuentros entre ellos y las fuerzas locales. En aquellas aguas, la verdad que en la oscuridad, los cruceros destructores habrían disparado primero y preguntado después. Así las cosas, la identificación es amigo o enemigo seguían siendo un asunto peliagudo. Al menos un carguero de bandera turca, oscurecido, el Dumlus Pinar y una pequeña división de botes patrulleros navales turcos por separados se interpusieron en el camino de los británicos y apenas escaparon de ser alcanzados por la artillería británica. Durante el día los B-Fighter con base en Chipre hicieron todo lo que pudieron para dar cobertura a sus de Rodas y alrededor de Castelloricho, pero eran demasiado pocos y estaban demasiado lejos de Leros para ser de ayuda allí. Los Lightning estadounidenses sí ayudaron a dar cobertura temprana sobre Leros y dispararon sobre el aeródromo de Kos, pero como he dicho antes, fueron retirados el día 9 por motivos políticos junto con los demás aparatos estadounidenses. Los daños infligidos por la Luftwaffe a los valiosos cruceros llevaron al almirantazgo a ordenar que los cruceros retrocedieran fuera del Egeo interior y más allá del alcance de las bases aéreas enemigas. Eso la verdad que dolió, porque en ese momento los cruceros estaban marcando la diferencia. Mientras tanto, el cerco alemán en torno a Leros se cerraba. Simi fue evacuada antes de que se perdieran sus defensores. Calchi y Levita fueron ocupadas por tropas enemigas el 18 y 19 de octubre. La flotilla de goletas de Levante prosiguieron sus operaciones de camuflajes en las islas circundantes. El viejo buque costero Orizo, que había llegado desde Castellorizo con tropa y pertrecho, encontró finalmente su fin en Levita. Los suministros para guarniciones y más refuerzos se hacían difíciles ahora que las lanchas motores y los caiques eran los únicos buques de superficie que podían llegar a Leros. Se enviaron más ayuda evidentemente con otros métodos. Por ejemplo, como he dicho antes, utilizando los submarinos, los italianos que servían para estos propósitos. El Severn, por ejemplo, realizó un paso submarino para desembarcar cañones Bósforo antiaéreo vitales, municiones, tiendas y gasolina el día 21. Alguna que otra entrega se llegó a hacer en hidrocanoas italianas. El 21 de octubre se abrió otra ruta de refuerzo y suministros. El gobierno turco de Ankara accedió a relajar su neutralidad hasta el punto de permitir la entrada de tropas y material por ferrocarriles de Siria hasta el pequeño puesto turco de Kusadasi, frente a Leros. Desde allí hasta Leros solamente había varias horas por mar. Digamos que más que relajar la neutralidad casi estaba regalando su posición. Tanto la Kriegsmarine como la Luftwaffe ya habían comenzado a colocar minas en los canales de Kos y Kalymnos para aislar la zona objetivo. La Wehrmacht disponía de un completo arsenal de minas marinas entre las que elegir. Atentos, disponían de minas de contacto amarradas, bien diseñadas y colocadas en superficie. Disponían de minas
que eran afectadas que se podían colocar en el fondo, minas magnéticas y acústicas colocadas tanto en superficie como incluso en el aire, y además tenían los medios para colocarla. Los resultados nos hicieron esperar. El día 22, el Hurworth británico de la clase Hunt y el Adrias griego alcanzaron minas al sur del Eros. El Hurworth se hundió, pero el Adrias consiguió llegar a aguas turcas. Allí, varado, fue arreglado como se pudo y zarpó hacia Alejandría por sus propios medios, llegando de nuevo a Alejandría el diciembre. No obstante, un total de 3 destructores y probablemente 2 submarinos fueron víctimas de las minas. El 10 de noviembre, el Kampfgruppe 1 del Kampfbaden 26 y el Kampfgruppe 1 del Kampfbaden 30 se le unió el Kampfgruppe 1 del Kampfbaden 100. Tenía un escuadrón de Dornier 217K de Luftwaffe equipados con los nuevos misiles antibuque HS-293. El día 12, este Kampfgruppe del Kampfbaden 100 tuvo su primera víctima, el destructor Rudgod. Fue una pérdida total. Los misiles 293, con 225 kilos de explosivo en el morro, fue una aportación mortífera al arsenal de la Luftwaffe. Para oponerse a ellos, la RAF podía reunir medio escuadrón de caza de largo alcance del modelo Spitfire, 4 escuadrones de bombardero ligero Wellington, 3 escuadrones de B-Fighter y un reducido escuadrón de caza de largo alcance del modelo Hurricane. Sus bases estaban muy distantes y por tanto sus efectivos eran demasiado escasos siempre. Y bueno, el final de esta puesta en el Egeo, el intento británico de explotar la rendición de Italia en el Dodecaneso, aunque ya esperado, llegó de repente y pronto se acabó. El 12 de noviembre del 43 comenzó el asalto alemán al Eros, propiamente dicho. Su fuerza de desembarco llegó a alta mar con las primeras luces del día, apoyada masivamente desde el aire. La cobertura en superficie de la fuerza la proporcionaba el minador Drache, que era el buque de bandera en aquel momento, y 4 buques torpederos de la 9ª flotilla de torpederos. El apoyo cercano de la fuerza estaba en 4 pequeñas lanchas de la 21ª flotilla de cazasubmarinos y 2 grupos mixtos formados por lanchas R, lanchas más italiana y pesqueros armados. La invasión del Eros se escenificó en Kos. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo?
Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Sus primeros convoyes con destino a Leros fueron avistados a amanecer del 12 de noviembre, apareciendo como una larga línea de pequeñas embarcaciones que se arrastraban por un mar bajo encambre de aviones que volaban en círculos. La primera oleada intentó un desembarco en la bahía de Parteni, que fue contenida al borde del agua. La segunda desembarcó en la indefensa bahía de Palma, donde procedió a trincherarse. La tercera desembarcó con éxito en la bahía de Kurna, a un gran coste. El principal objetivo de este asalto naval era la cresta, la de Raki, que separaba las bahías de Kurna y Alinda, dividiendo la isla por la mitad. Esto lo consiguieron el primer día y consiguieron mantenerlo durante toda la batalla. En el norte de la isla no obtuvieron verdaderos éxitos. Allí el terreno era abierto y las defensas estaban bien situadas. En cambio, reforzaron sus éxitos en el sur y en el oeste, lanzando un batallón de paracaidistas como apoyo. El servicio especial de embarcaciones se había desplegado en la zona de desembarco, cobrándole un sangriento tributo al enemigo. Al día siguiente, la Luftwaffe barrió desde el mar con las primeras luces del día y comenzó sus interminables bombardeos y ametrallamiento. Se realizó otro lanzamiento en paracaídas, que fue cortado en aquel momento por el Long Range, pero cada movimiento británico a la luz del día atraía a los aviones que se cernían sobre ellos. La Navy se empleó a fondo para interceptar esas fuerzas enemigas y prestar ayuda al ejército en Leros, pero el coste fue alto. El canal entre Kos y Leros se convirtió en un hervidero. El destructor de Alberton fue hundido por un 293 el día 13 y el Pen resultó dañado por los disparos de los aviones. Expulsado desde el día, la Navy comenzó a operar de noche desde aguas turcas neutrales. Las condiciones en la pequeña y montañosa y rocosa Leros en el 43 recordaban mucho a lo que había sido la guerra en Creta en el 41. Sobre todo parece que el mando y control británicos volvieron a dejar mucho que desear. Había poca coordinación en general o poco o ninguna cooperación entre las unidades. Los combates fueron confusos y la información escasa. Los varios pequeños éxitos tácticos británicos, la verdad que no fueron aprovechados. Como resultado, la Wehrmacht se vio obligada a cortar la defensa primero por la mitad y luego a trocearlo cada vez en zonas más pequeñas. Sin embargo, la Wehrmacht no intentó asaltar la propia base naval tan importante desde el mar. La Royal Navy siguió prestando todo el apoyo que pudo, uniéndose a esto los cruceros ligeros franceses Fantastic y Terrible. Los destructores defensores, las lanchas torpederas motor y las lanchas motoras llevaron a cabo un masacre entre las unidades de desembarco alemanas. La batalla por Leros fue, no obstante, un combate casi cuerpo a cuerpo. Los británicos en tierra, sin embargo, pidieron condiciones de paz la tarde del 16. El enemigo se quedó atónico. Ellos mismos habían estado considerando si su posición era insostenible y intentando evacuar su fuerza de la isla. Tras 5 días de durísimos combates en aquella pequeña isla rocosa y montañosa, la noche del 16 las fuerzas aliadas se rindieron. Durante algunos días después, pequeños grupos de hombres escaparon hacia Turquía. Samos, la última de las 3 islas claves en poder de los británicos, ya no podía ser defendida y fue evacuada sin luchar. También lo fue Castelloricho, que como recordáis fue la primera isla tomada. La Royal Navy no se rindió en Leros. Se ordenó de inmediato a todas las fuerzas costeras disponibles que regresaran a las aguas llenas de enemigos para recoger a los evadidos y fugitivos que pudieran encontrar y, en la medida posible, interrumpir la consolidación de la ganancia del enemigo. Y bueno, vamos con la cuenta del carnicero. Las pérdidas totales de las Wehrmacht en Kos y Leros fueron realmente cuantiosas. Las pérdidas de la Kriegsmarine ascendieron a un total de 12 transportes, un destructor y 20 buques de tipo menor. La de la Luftwaffe fueron 160 aparatos de todos los modelos. Las pérdidas en vidas humanas ascendieron a 4.800 oficiales y hombres. La Wehrmacht pagó por lo que obtuvo. Además de las pérdidas sufridas por el ejército y la RAF, estas operaciones costaron en el Cairo 6 destructores hundidos desde el mar o por las minas, más 2 cruceros que fueron pérdidas totales. Se hundieron 2 submarinos y 10 embarcaciones menores. 3 cruceros, 4 destructores y otros 11 buques sufrieron graves daños. Fijaros que estas pérdidas superaban a la que había sido la campaña griega en el año 41. Boletín especial de la BBC. Asalto alemán a Leros.
Hoy, 16 de noviembre de 1943, en un golpe significativo para las fuerzas aliadas, las tropas alemanas han tomado con éxito el control de la isla de Leros en el mar Egeo. Después de días de intensos bombardeos, los paracaidistas alemanes lanzaron un asalto por sorpresa, superando a los soldados británicos e italianos que habían estado defendiendo valientemente la isla. Leros, parte del archipiélago del Dodecaneso, ha sido un punto focal de feroces combates entre el Eje y las fuerzas aliadas en las últimas semanas, tanto en el aire como en el mar. La posición estratégica de la isla la convirtió en un activo vital para controlar las rutas de navegación y mantener un punto de apoyo en el Mediterráneo oriental. Los aviones alemanes destruyeron posiciones defensivas claves en la isla, paralizando a la resistencia aliada antes de que los paracaidistas y las fuerzas anfibias desembarcasen. Las fuerzas británicas e italianas, superadas en número y armamento, lucharon ferozmente, pero finalmente fueron abrumadas. Los informes indican que el asalto alemán estuvo bien coordinado, con varias oleadas de ataques lanzados desde múltiples direcciones. La pérdida de Leros deja ahora a los aliados con una presencia reducida en el mar Egeo, lo que complica aún más los esfuerzos para apoyar las operaciones en el sur de Europa. Los oficiales militares están evaluando la situación mientras más tropas aliadas en las islas cercanas se preparan para posibles ataques alemanes. Esta última derrota subraya las dificultades que enfrentamos las fuerzas aliadas para asegurar el frente del Egeo contra la decidida campaña del Eje. Los alemanes estaban ahora estableciendo un anillo de hierro con más firmeza de la que nunca había tenido aquella zona del Egeo. Rodas, Escarpanto y Creta, ahora respaldadas por Leros desde el mar y por el aire, aseguraban su control de todo el Egeo. Pero la guerra, evidentemente en el 43, no había terminado, todavía no. Y menos en esta zona del Mediterráneo. En la noche del 16 y 17 de noviembre, frente a Leros, 8 lanchas motoras en patrulla fueron avistadas y atacadas por una patrulla de Ju-88. Resultó que esos Ju-88 escoltaban a 2 Dornier 217, los famosos portamisiles HS-293. Estos 217 lanzaron 2 293 yendo tras las lanchas motoras. Las lanchas motoras en el mar y libres para maniobrar, la verdad que son blancos, pequeños y ágiles. Así pues, ambos 293 fallaron. Estos fueron los últimos 293 utilizados en el Egeo. Pero la era del misil antibuque o aire-superficie evidentemente había comenzado. Cuando Leros fue reocupada 18 meses después, se contaron 1000 tumbas de las Wehrmacht y 400 británicas. La verdad que una dura verdad naval había quedado aquí de nuevo demostrada. Esta verdad se había demostrado dramáticamente en Singapur. Ahora, una vez más, una base naval, por pequeña que sea, sin poder naval y aéreo adecuada para operar desde ella, solo es un lastre para aquellos cuya buques vayan a poner allí o cualquier comandante que enarbole su bandera en aquella zona. Otra cosa que aprendieron era que los británicos aún no habían dominado el problema de la cobertura aérea costera de la Navy. No en el Egeo, en todo caso. Noruega, luego Grecia y Creta no habían enseñado nada. 6 destructores del Egeo acaban de ser hundidos. 2 cruceros y 2 destructores dañados, de nuevo, por falta de esta cobertura aérea. Cunningham, ahora en Londres, pues la verdad que bastante cabreado, se hizo oír al respecto por parte del resto de los altos mandos situados en la City. Boletín especial de Radio Berlín. Victoria en la campaña del Dodecaneso. La Wehrmacht ha logrado hoy, 16 de noviembre de 1943, una rotunda victoria en el mar Egeo, asegurando las islas del Dodecaneso y aplastando los intentos británicos de establecer un punto de apoyo en el Mediterráneo oriental. Tras la exitosa defensa del Egeo, las fuerzas alemanas, con el inestimable apoyo de sus leales aliados italianos, han triunfado decisivamente en la batalla de Leros. Tras varios días de incesantes bombardeos de la Luftwaffe y asaltos terrestres expertamente coordinados, las fuerzas británicas de Leros, desmoralizadas y superadas en armamento, se han rendido.
Esta victoria consolida nuestro control sobre el Dodecaneso y garantiza que los británicos ya no supongan una amenaza en esta región crítica para el Reich. La valiente Luftwaffe y los paracaidistas alemanes desempeñaron un papel central en este éxito. Sus ataques de precisión devastaron las defensas enemigas y las unidades navales que intentaban reforzar la isla. Leros, una posición clave en la estrategia británica, pertenece ahora firmemente al eje, salvaguardando nuestras rutas de navegación y manteniendo nuestro dominio en el Mediterráneo. Este triunfo demuestra una vez más la superioridad de las armas alemanas y la inquebrantable determinación de la alianza del eje. El Führer elogia la valentía de nuestras tropas y la lealtad de nuestros camaradas de armas italianos. El Reich se alza de nuevo victorioso. Y bueno, con la salida del Mediterráneo en mediados del 43 de las poderosas flotas, y salvo la espantada que hubo en Italia de los grandes buques, pues digamos que se va a llegar a un momento dado a recuperar esa guerra del corso, esa guerra de pequeños buques. Con el fracaso en el Dodecaneso, por fin se estaba consolidando una estrategia de guerra a pequeña escala, más razonable en el Egeo después de lo que había pasado en Leros. Se abandonaron todas las ideas de apoderarse de islas importantes y mantenerlas. En su lugar, la estrategia cambió hacia un plan pragmático, típicamente británico, que iba a estar en 3 partes, construido en gran medida sobre lo que aún era posible hacer con los recursos restantes y lo que ya estaba en marcha. Todo ello en contra del panorama general aliado en el resto del mundo. Con las pocas fuerzas ligeras de tierra y mar que les quedaban, los británicos ya no podían esperar abrir otra vez el Egeo, pero aún podían hacer mucho daño a los enemigos del rey. Podían seguir atando a las fuerzas enemigas estacionadas allí en el mar de Creta a sus islas y zonas costeras de la Grecia continental, atando en el sentido de impedir que se movieran. Podían intentar atraer a más de ellos y mantener a esas fuerzas alejadas del teatro más crítico. El hecho de que los alemanes ya hubieran acumulado una serie de fuerzas como reacción a todas las operaciones que se estaban llevando a cabo en el Egeo y en el Mediterráneo, pues él tenía su parte de victoria. Berlín no tenía ciertamente ninguna intención de evacuar el Egeo, ganado con tanta fuerza. El plan del Cairo, por tanto, podía ampliarse progresivamente a medida que se presentara la oportunidad. El primer paso de todo era retomar Castellorizo. Hemos dicho que no había que retomar las islas, pero algunas sí. Una semana después de su demasiado precipitado abandono, una pequeña fuerza del Servicio Especial de Embarcaciones y del denominado Batallón Sagrado o Grupo Sagrado retomó la isla, esta vez de manos de una guarnición alemana de 50 hombres. Castellorizo, un lugar lúgubre ahora, con sus gentes evacuadas, sus edificios en ruinas, se mantuvo en posición durante el resto de la guerra. Se convertiría en una importante base avanzada, la puerta oriental del Egeo. Un pequeño trofeo fue, sin embargo, después de tanto esfuerzo. Como resultado de los planes de cobertura para Sicilia y Salerno, Rommel, entonces mariscal de campo, había sido enviado a Atenas para establecer allí un cuartel general del grupo de ejércitos. Se le envió una división Panzer de Francia y se le asignaron otras 2 de Rusia. No todas estas unidades llegaron realmente a Grecia y Rommel se marchó pronto, como sabemos, para ir al muro atlántico. Pero el Egeo se reforzaba aún más para retomar, ya me he dicho antes, Kos y Leros. Grecia permanecía fuertemente guarnecida, ya fuese con las tropas italianas que se habían quedado afines al eje o sin ellas. Cuando 1943 llegaba a su fin, se produjo otra relativa pausa en los asuntos del Egeo. Los alemanes aprovecharon la pausa para realizar una rápida inspección de sus nuevos territorios y planificar el necesario reposicionamiento de sus fuerzas. Creta, Escarpanto y Rodas, y ahora apoyándolas el complejo de Leros, formaban la nueva línea del frente. Detrás de este reforzado dicho anillo de hierro, decía antes, sin embargo, había muchas otras islas y sobre todo mucha agua. Ni el general von Kliman, que tenía su cuartel general en un castillo con vistas al Mandraki de Rodas, ni el general Brauer, en su blanca y bien equipada villa de Nosos en Creta, estaban satisfechos con la situación que tenía. Sus extensas líneas de comunicación y la continua escasez de suministro les preocupaba. Se acordó un enfoque común. Del mariscal de campo von Litz, que era el comandante en jefe para los Balcanes y Salónica, solicitaron encarecidamente refuerzos adicionales. Del almirante del Egeo, que tenía su sede en Atenas, exigieron una flota organizada de buques con la que llevar
tropas que iban a solicitar a las islas y pues mantenerlas allí. En ese momento atento había 600.000 tropas en los Balcanes propiamente dichos, además de los que ya estaban en el Egeo. Así pues, von List encontró para ellos toda una brigada fresca de buenas tropas de montañas y una división de infantería, esta de calidad ciertamente pobre. Al mismo tiempo incrementó considerablemente la flota de transporte Ju-52 que realizaban un trayecto diario de enlace entre Atenas, en el aeropuerto de Kalamari, Malerme y Rodas, en este caso en el aeropuerto de Maritsa. En la semana siguiente, que siguieron a la caída de Leros, también la Kriegsmarine había comenzado a reasignar algunos de sus buques y embarcaciones, eso sí, escaso en todas partes. 4 escoltas, 6 lanchas R's y 3 lanchas más fueron transferidas, algunas enviadas de vuelta al Mar Negro. Mientras tanto, por el Danubio, a través del Mar Negro y los estrechos turcos, llegaban convoyes de buques de carga y embarcaciones de poco calado. Fijaros, habían traído barcazas del modelo LIS que se utilizaban los mismos astilleros, e incluso barcazas Magda del canal de Ems. Un largo viaje, ¿verdad? Al iniciarse en 1944, en Rodas la guarnición fluctuaba en tamaño a medida que avanzaba la reorganización, pero nunca hasta un punto por debajo del tamaño de una división. Escarpanto, con sus islas satélites Casus y Saria, contaba con 800 hombres. Leros tenía 4.000, Kos 2.000, Estampalia 200 y Simi y Spiskopi 150 cada una. Creta contaba con unas 2 divisiones más. Disfrutaban además de un amplio apoyo de la Luftwaffe, pero sufrían de una escasez de transportes en el mar. Con las islas restantes los alemanes estaban indecisos sobre lo que debían hacer. Empezaron por dotar a estas pequeñas islas del máximo número de tropas y de guarniciones, al menos simbólicas, pero pronto descubrieron que esto suponía una carga demasiado pesada para su escaso transporte naval. Por lo tanto, las tropas dispersas se reagruparon y se desplazaron, guarneciendo las islas seleccionadas con fuerzas durante cortos periodos de tiempo. 2 importantes unidades de la Kriegsmarine, la novena flotilla de buques torpederos y la segunda flotilla de cazas submarinos, permanecían en el Egeo. La novena, sin embargo, había perdido uno de sus buques frente a Leros. Estos buques fuertemente armados eran muy eficaces a la hora de interferir en las incursiones, incluso a larga distancia y con poca antelación. Estaban bien atendidos y habría que hacerle frente de un modo u otro. Y ahora además tenían su base Leros. Mientras tanto, el cuartel general británico en Oriente Próximo, en el Cairo, a través del, lo he dicho antes, del Folem, que era el vicealmirante Euphilis, el oficial de bandera del Levante Mediterráneo Oriental, solo disponía, para ayudar a poner en práctica su nueva estrategia, del 15º Escuadrón de cruceros, con 4 cruceros, 4 destructores submarinos y las fuerzas costeras. Nada más pesado que estos cruceros. También tenía a su disposición las fuerzas de asalto, un maravilloso tipo de infantería ligera anfibia de tipo comando que ya se estaba enfrentando a las guarniciones que quedaban en las islas. La RAF siguió prestándoles todo su apoyo desde el norte de África, Malta y Chipre. Es a las fuerzas de asalto a las que vamos a seguir ahora a lo largo del podcast. Después de Leros, el cuartel general en el Cairo no tenía mucho con lo que trabajar. Un total de 3.200 soldados británicos y 5.350 italianos se habían rendido cuando cayó Leros. El enemigo había apresado además a 600 británicos y 2.500 italianos en Kos. Menos de 400 hombres habían logrado escapar de Leros. Los únicos que salieron además con sus armas fueron los del Servicio Especial de Embarcaciones y los del Long Range Desert Group. Los turcos de Ankara habían seguido, por supuesto, el curso general y también local de la guerra. Los agregados militares del presidente Inonu le mantenían contacto con los acontecimientos más lejanos. En el verano del 53, después de Stalingrado y Kursk, un equipo de oficiales turcos fue enviado a la Rusia en poder de los alemanes para averiguar qué estaba ocurriendo realmente allí. Cuando informaron a su regreso, Ankara empezó a relajar cuidadosamente su estricta neutralidad en el Egeo en favor de los británicos y los demás aliados. Y es que, aunque no lo pensemos, Inonu no era tonto. Así pues, el gobierno turco de Ankara estaba ahora cambiando a una vista gorda, a hacer la vista gorda ante las cada vez más numerosas violaciones aliadas de la neutralidad de su país. Las fuerzas costeras, incluidas las famosas flotillas de coletas del Levante, habiendo sido expulsadas de las islas donde habían estado trabajando, operaban ahora regularmente desde bases avanzadas en la misma costa turca, empujando cada vez más al norte y al oeste. Además, los buques y las embarcaciones aliadas también se refugiaban de vez en cuando allí para huir de la Luftwaffe. La experiencia había
indicado que los turcos no crearían problemas mientras los británicos fueran discretos. El derecho internacional permitía a los combatientes el uso temporal de aguas neutrales para reparaciones, y en tiempos de guerra la mayoría de los buques necesitaban reparaciones la mayor parte del tiempo. Berlín ya no tenía fuerzas para forzar la situación y ahora lo único que necesitaba es que Ankara, como fuera, se mantuviera neutral. En la primera parte de la nueva estrategia del Cairo, todo debía dirigirse contra las líneas de comunicación marítimas alemanas y sobre todo contra su navegación. Los alemanes habían construido y traído muchos pequeños barcos de cabotaje y embarcaciones propias. Habían fletado muchos más a nivel local, la mayoría en forma de goletas y caiques. Pero con sus ahora innumerables y muy dispersas guarniciones que abastecer, nunca iban a tener suficientes. Estos barcos y embarcaciones debían ser atacados y destruidos hasta que los alemanes, aunque aún podían reforzar, con un gran esfuerzo, con parte de los aviones, ya ni siquiera pudieran, al revés, evacuar a sus tropas cada vez más hambrientas. En la segunda fase del plan, los ataques británicos se trasladarían a las propias guarniciones periféricas, inmovilizándolas y fomentando que se marcharan y su concentración. En última instancia, algo que sería inútil. Como refuerzo, se necesitaría aún más la aportación naval alemana. Para ello, en ese momento, cuando apareciera la flota alemana, la Royal Navy y la RAF estarían al acecho. La tercera parte de esta estrategia era simplemente el bandidaje. Entendedme, cada isla iba a ser asaltada. Falto de alimento, con miedo a dormir y sin correo ni cartas de casa, la moral del enemigo evidentemente se desgastaría. Se esperaba como resultado la deserción de los soldados y la rendición de las islas por sí solas. La Wehrmacht, por supuesto, tomó medidas para contrarrestar estas acciones. En las islas periféricas estacionaron a su vez pequeñas unidades de vigilancia costera, en su mayoría un suboficial y 2 o 3 más soldados con radios. Estos vigilantes costeros mantenían una vigilancia marítima, informando de cada movimiento de los aviones y buques de superficie enemigos de la Royal Navy. Estos vigilantes costeros se convirtieron en objetivos frecuentes de las mismas incursiones de los aliados cada vez más numerosas. El uso de las fuerzas de incursión habían sido perfeccionadas por los británicos en las guerras napoleónicas, por lo que es verdad que nos sorprendió que se planeara la organización de unidades tipo comando en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la sección M09 de la Oficina de Guerra se creó para reclutar, entrenar y dirigir en operaciones a estos comandos. A cargo de la sección M09 estaba el general de brigada Otto Lamm, subdirector de operaciones militares. A finales de junio del 40 se habían formado 9 comandos o compañías independientes, como se las conocía entonces. Sin embargo, muy distinto de esta fuerza, en el 40 se formó un comando en Oriente Medio, denominado número 50, por el comandante George Jung, oficial de operación de la inteligencia militar en Oriente Medio. Siguiendo el modelo de fuerza irregular que había sido creada en Palestina durante los disturbios del 36, 370 oficiales y hombres se concentraron en Haifa, Egipto. Los comandos 51 y 52 se formaron en noviembre del 40 y fueron entrenados siguiendo los modelos del 50. El número 50 del comando fue enviado a Creta cuando Grecia entró en guerra. En noviembre del 40 fue desplegado en la zona de Heraclión, donde quedaron bajo la dirección de John Pendlebury, el Tuerto, o también conocido como el Coronel Cíclope, los oficiales de inteligencia, el cónsul británico y cualquiera que estuviera por allí. Desde allí realizaban patrullas y realizaban incursiones. En marzo del 41, los comandos se combinaron para formar una única brigada de comandos. Al completar su formación, la brigada fue enviada a Creta como retaguardia de las tropas que se estaban evacuando allí. Bueno, pues esta brigada perdió 600 hombres. 3/4 partes de sus efectivos fueron muertos, heridos y desaparecidos. A la manera de los militares de todas partes, especialmente los británicos, aún se encontraban restos extraños de aquellas unidades aquí y allá por todo el Levante. Bajo la dirección general y el liderazgo del denominado director de operaciones combinadas del cuartel general del Oriente Próximo, estas unidades dispersas fueron reunidas como la denominada Fuerza de Incursión del Oriente Próximo y se hicieron los preparativos para ampliar sus actividades. Ahora debían cambiar y hacer que el mar se convirtiese o pasase a ser rojo sangre. Anteriormente, debido a que todos eran considerados soldados clandestinos, las unidades de guerra especial del Mediterráneo, los comandos, el SAS, el Servicio Especial de Embarcaciones,
y el denominado ejército privado de Popski, que por cierto tenemos un podcast, se habían agrupado bajo la dirección de las operaciones especiales, el SOE. El propio SOE se encargaba especialmente o básicamente de infiltrar agentes de inteligencia y saboteadores en territorio ocupado por enemigo, abastecerlos y exfiltrarlos cuando era necesario. La proyección de fuerzas, como vemos, no era su cometido. Esta agrupación bajo el SOE, pues la verdad que no funcionaba demasiado bien, menos aún con el énfasis en las incursiones posteriores al Eros. Tenía que haber un cambio. En cualquier caso, fue llevado a su punto álgido por una serie de fuertes enfrentamientos de personalidades. Los agentes y saboteadores, por la naturaleza de su negocio, tienden a evitar las peleas. Sin embargo, los asaltantes van buscando pelea. Así que las unidades de guerra especial fueron retiradas del SOE y colocadas en una organización paraguas propia, llamada Fuerzas de Asalto. El SOE conservaría, por tanto, el espionaje y el sabotaje que ya les mantenía suficientemente ocupados. Entre junio del 42 y diciembre del 44, las Fuerzas de Asalto de Oriente Medio lanzaron atentos 382 incursiones en el Egeo. La primera, realizada todavía por el SOE en junio del 42, se dirigió contra los 4 principales aeródromos del eje en Creta: Maleme, Castelli, Timbaki y Heraclión. 10 aparatos enemigos fueron destruidos. Se volaron depósitos de combustible y municiones, se quemaron grandes talleres y hangares. 70 soldados fueron muertos. La verdad que fue un comienzo auspicioso. La fuerza de asalto, ya bajo el mando, lo he dicho antes, del DCO, he dicho antes que esto era, el director de operaciones combinadas, no me salía el acrónimo, en el Cairo se proyectaron, y una de las condiciones, en una de las condiciones más difíciles. Nuestro querido director coordinó grupos tan legendarios como las unidades de comando. Fijaros, tenía bajo su poder servicios especiales de barcos o de buques, el reorientado y reentrenado, lo he dicho antes, Long Range Vessel Group, el SAS y el Grupo Sagrado Griego. Iban a estar estrechamente apoyados por casi en parte de las fuerzas costeras de la Navy. Estas últimas debían incluir ahora las flotillas de coletas de Levante. Los submarinos, tanto británicos como griegos, también prestarían apoyo en ocasiones. Las fuerzas de incursión llevarían el peso de la parte costera del plan del Cairo para el Egeo posterior al desastre del Eros, es decir, seguirían atacando las guarniciones enemigas periféricas, aislándolas e intensificando la guerra y poniendo nervioso al enemigo. El Servicio Especial de Embarcaciones y el grupo, el Long Range, más el batallón sagrado o el grupo sagrado, recibieron el Egeo como su coto especial y son los que los más nos van a interesar ahora mismo. A mediados del 43, el Servicio Especial de Embarcaciones se reagrupaba en su castillo que tenían en Asib, en un antiguo castillo cruzado, literalmente. Cuando se había formado por primera vez en Inglaterra en el 40, la tarea del SBS no era especialmente del ejército, sino era más bien misiones para la Royal Marine. No obstante, se formó como un grupo especial de los comandos del ejército, entrenado para combatir desde un amplio conjunto de embarcaciones ligeras que iban desde canoas a más tamaño. Las primeras operaciones fueron principalmente clandestinas, de recuperación de información. Sin embargo, Churchill, irritado por su incapacidad en el 40 para atacar al enemigo, les ordenó derramar sangre alemana. Pronto el SBS, el Servicio Especial de Embarcaciones, estaba acuchillando y acabando con centinelas enemigos y asaltando objetivos costeros. Los primeros reclutas del SBS estaban bien equipados, sobre el papel. Hombres como el joven danés Anders Lassen ya habían participado en el secuestro atento de un carguero alemán en un puerto de África Occidental. Ellos iban a marcar la pauta. Lassen acabó siendo comandante y ganaría incluso una Cruz Victoria póstuma, como la mayoría de las Cruces Victoria. 3 secciones del Servicio Especial de Embarcaciones fueron trasladadas al Mediterráneo en febrero del 41 y se integraron en unidades de comando, en el SAS y con el grupo del desierto de largo alcance ya formadas. Un pequeño número fue prestado a la Royal Navy, donde fueron conocidos como los nadadores de la Royal Marine. Este fue casi su final, pero el Cairo, en aquel momento con la espada contra la pared, necesitaba un servicio especial de embarcaciones. En diciembre del 41, el capitán, el conde George Jellicoe, fue llamado a Inglaterra. Allí recibió instrucciones para ampliar su SBS y convertirlo en un grupo autónomo. Tendría 230 hombres e incluso
un escalón de apoyo autónomo. El Servicio Especial de Embarcaciones realizó entonces 3 incursiones en Creta. Cuando Italia se rindió, este mismo equipo se trasladó al Egeo. El SBS se encontraba en Leros, y cuando esta cayó salió como unidad y con todas sus armas, es decir, salió en condiciones. El comandante Lord Jellicoe había estado en la firma de rendición el 16 de noviembre en Leros. Les dejó en ello, regresó a las colinas, les dejó en la firma, regresó a las colinas y junto a sus hombres. El SBS pues lanzó algunas embarcaciones pequeñas y cruzó incluso a remo o a vela hasta Turquía. Y desde allí acabaron regresando a Chipre. Así era como funcionaba el SBS. El SBS estaba organizado básicamente en patrullas de 10 hombres y 2 radiooperadores, cada patrulla dirigida por un oficial. 5 de estas patrullas formaban, al menos sobre el papel, un destacamento. 3 de ellas más el escalón de base constituían el Servicio Especial de Embarcaciones en el Egeo. En cualquier caso, como vemos, todo era bastante informal, nada serio, nada seriado. Especiales de la BBC. Primer año del Long Range Desert Group en el Egeo. Hace un año, en octubre del 43, el Long Range Desert Group fue reubicado desde el desierto del norte de África a las escarpadas y ventosas islas del mar Egeo. Su misión: continuar su trabajo de reconocimiento, sabotaje y recopilación de información contra las fuerzas alemanas que ocupaban la región. Desde entonces se han convertido en una parte esencial de las operaciones aliadas en esta parte estratégicamente crucial del Mediterráneo. Al operar en las duras condiciones de las islas del Egeo, con su terreno montañoso y sus mares traicioneros, ha demostrado el mismo coraje e ingenio que lo hicieron famosos en los desiertos del norte de África. Trabajando junto a los combatientes de la resistencia local, estos hombres altamente entrenados han estado atacando profundamente el territorio enemigo, hostigando las líneas de suministro, emboscando convoys y transmitiendo información vital al mando aliado. Las operaciones del Long Range Desert Group no solo han interrumpido las comunicaciones y la logística alemana, sino que también han inspirado esperanza entre los isleños que han estado bajo el yugo de la ocupación durante mucho tiempo. En numerosas incursiones, incluidas las de Rodas o Leros, han saboteado con éxito las infraestructuras clave, causando estragos en las capacidades defensivas alemanas. A pesar del desafiante entorno, el grupo sigue destacando en las tácticas de unidades pequeñas, lo que los convierte en una de las fuerzas guerrilleras más efectivas en el teatro del Egeo. Su capacidad para operar de forma independiente, a menudo aislados del apoyo directo, los ha hecho invulnerables para mantener la presión sobre las fuerzas alemanas. El Long Range Desert Group se mantiene firme en su misión. Su trabajo en el Egeo es un testimonio de su adaptabilidad y resiliencia, rasgos que se han ganado el respeto y admiración de sus camaradas y superiores por igual. Esto es la BBC informando sobre los incansables esfuerzos del Long Range Desert Group, asegurando que las llamas de la resistencia sigan ardiendo con fuerza en el Egeo. Vamos con el grupo del desierto de largo alcance. La historia de este Long Range es un poco inusual. El Long Range surgió de los recuerdos de la unidad patrulla de vehículos ligeros de la Primera Guerra Mundial, creada en Egipto para vigilar su frontera occidental Libia. En junio del 40 se formó una nueva patrulla a largo alcance. Su nombre cambió a Long Range a finales del 40. Esta vez lucharía no solo en Libia, sino también en Abisinia y Eritrea. El Long Range había trabajado como incursor durante todas las campañas en el norte de África, actuando como el equivalente moderno de una especie de caballería ligera, atacando la retaguardia del enemigo y sus flancos. Ya eran famosos, pero a medida que avanzaba la guerra, el Long Range buscó un nuevo trabajo. Reorganizado y preparado para incursiones anfibias, estuvo también en Leros. En la época de Leros, el Long Range, al mando del teniente coronel Guy Prendergast, se le encomendó la tarea de proporcionar una pantalla de vigilancia costera en las islas septentrionales y occidentales. Puestos allí, en sus puestos por la flotilla de goletas de Levante, el Long Range liberaba y lanzaba aquí informes sobre la actividad marítima y aérea enemigo. Aquellos Long Range requeridos para el trabajo fueron adscritos al SBS. Y cuando cayó Leros, el Long Range también salió como unidad y con sus armas. Y bueno, ya conocemos a los dos, al SBS y al Long Range.
Vamos a ver cómo fueron sus operaciones de incursión, que es lo que estáis esperando. Una vez que la estrategia de incursiones estuvo en pleno apogeo, las ventajas de disponer de bases para incursiones más adentro y más arriba del Egeo se hicieron cada vez más evidentes. Por ello se estableció discretamente una base avanzada semipermanente en la poco poblada costa turca del Egeo, al sur de Izmir, cerca de Port Dereman. Desde aquí se coordinaba y abastecía la campaña local y se introducían agentes. Los fondeaderos temporales situados más al norte se ocupaban continuamente. Estos eran Penzik y Sertek, y se abandonaban según las necesidades. Se trajeron barcos depósito, se llamaban goletas de suministros, y con ellos pues se establecían zonas de depósitos permanentes. Los alemanes lo sabían desde el principio. Tuvieron que contentarse, sin embargo, con enviar diariamente patrullas de reconocimiento desde Roda, haciendo incluso fotografías y con las lógicas protestas diplomáticas ante los turcos. Llegado a este punto no podían hacer nada más. Dependían demasiado del uso de los estrechos turcos y del cromo que les vendía Turquía. Las pérdidas alemanas, tanto de buques como de escoltas, no tardaron en hacerse sentir. Por ello, los alemanes empezaron a traer de vuelta al Egeo algunas de sus embarcaciones del Mar Negro, sobre todo barcanzas y lanchas de desembarcos, para ayudar. Una vez más quedaron claras las ventajas que daba el uso de los estrechos. Ankara podía cerrarlos en cualquier momento. Alertados por ello, los aliados aumentaron la presión. Los buques mercantes de bandera alemana y los fletados, que se sabía que abastecían Rodas y Leros, se convirtieron en objetivos navales prioritarios. También fueron los que transportaban municiones regularmente del Pireo a Creta. El SBS había comenzado agitando el Dodecaneso. Después se había desplazado hacia el oeste, a las Cícladas. Ahora se movían hacia el noreste, hasta las Espóradas. La sorpresa táctica aún podía lograrse cambiando rápidamente las patrullas de una zona a otra, acercando simultáneamente islas muy separadas, con fintas y con rumores cuidadosamente difundidos. Los alemanes dormían cada vez más en trincheras para proteger el alambre de espino, porque no sabían en qué momento iban a ser atacados. En junio del 44, El Cairo y Alejandría se preparaban para la mayor operación jamás organizada por la fuerza de asalto del Próximo Oriente. Un asalto a la isla de Simi, 16 kilómetros al norte de Rodas, ocupada entonces por una poderosa guarnición alemana. Antes de que pudiera lanzarse esta operación, era prudente eliminar el mayor número posible de los restantes destructores de la 9ª flotilla de buques torpederos, en particular los que tenían su base en la cercana Leros. En junio, el oficial de bandera del Levante Mediterráneo Oriental solicitó una unidad de canoas del Comando Real de Marines para eliminar a unos posibles 3 de estos buques enemigos atracados en Leros. 3 equipos de canoas llegaron debidamente al lugar. En la noche del 17 al 18 de junio, estos equipos fueron introducidos en Leros por lanchas motoras. Encontraron la bahía de Portolago abarrotada de barcos enemigos. 2 barreras antisubmarinas protegían la entrada, pero evidentemente las canoas la sobrepasaron fácilmente. Una lancha patrullera incluso no logró avistarla. Las cargas se colocaron con éxito contra los 2 destructores presentes, el buque municiones Arita, así como 2 escoltas más pequeños también. Las 3 canoas volvieron al punto de encuentro al amanecer y los marines fueron llevados a casa por lanchas motoras. Fue una incursión de gran éxito. Los 2 destructores que atacaron las canoas resultaron seriamente dañados. Además, el Anita y los 2 escoltas menores fueron hundidos. Los 2 barcos dañados fueron remarcados a tierra firme para reparaciones mayores, pero fueron localizados y destruidos por la RAF. El camino hacia Simi estaba abierto. Se había abierto con canoas. Es decir, todavía las canoas era un buque a utilizar. Y bueno, lo he mencionado de pasada, el grupo griego sagrado se formó en septiembre del 42 en Capriona, Palestina. El mando recayó en el comandante Christodoulos Gigantes. Su dotación inicial era de 200 hombres, la gran mayoría procedentes del cuerpo de oficiales griegos en Egipto. Su lealtad era hacia el rey griego y al gobierno en el exilio en Londres. El entrenamiento del grupo era similar al de cualquier fuerza especial británica, en parte llevado a cabo por ellas mismas. En enero del 43 el grupo fue declarado operativo y enviado al desierto occidental. Allí también luchó en el flanco del general Montgomery como una especie de caballería ligera, en tareas de reconocimiento y seguridad. En abril del 43 el grupo fue devuelto a Egipto para prepararse para las operaciones en el Egeo, unas patrullas en Bromoliano para poder bloquear una retirada alemana hacia el norte.
Poco después, una segunda patrulla fue desembarcada en Agios Georgios, con el mismo propósito. Además, se atacó un puesto de radar en Rodas. En julio de ese año, el grupo se estaba uniendo al asalto de Simi. La incursión sobre Simi, que además llevaba meses planeándose, se lanzó en la noche del 13 al 14 de julio del 44. Dirigida por el general de brigada Turnbull, la fuerza estaba formada por 224 hombres del grupo sagrado al mando del coronel Sigante y 100 del Servicio Especial de Embarcaciones dirigido por el comandante John Laprake. Desembarcaron desde 10 lanchas motoras respaldadas por goletas y caiques. La guarnición alemana fue tomada totalmente por sorpresa. La mayor parte de la oposición provino del castillo que en aquel momento estaba defendido. Asaltado el castillo, completada demoliciones, Turnbull regresó a la base. Había tenido la pérdida de 2 oficiales y 6 hombres heridos. Las pérdidas de enemigos fueron 21 muertos y 151 prisioneros. Fue una gran operación. Así, con esta gran incursión en Simi, el Servicio Especial de Embarcaciones tuvo que partir hacia Italia y el Adriático. Siempre se había pretendido que el grupo sagrado se hiciera cargo de esta zona. Era su teatro natural de trabajo, eran griegos. Ahora estaban plenamente entrenados, eran políticamente fiables y estaban en condición de asumir los grandes compromisos que ello implicaba. Comenzarían con un simple reconocimiento, pero para septiembre se esperaba que intensificaran las acciones. Sin embargo, el Servicio Especial de Embarcaciones volvería pronto a Grecia, en circunstancias y tiempos muy diferentes. Aquí, en el Egeo, todas las fuerzas de incursión necesitaban transporte por agua, ya fuera para inserción o para extracción, así como escolta, a veces apoyo de fuego de artillería, siempre el vital abastecimiento, ya fuera alimentos, agua, municiones y combustible. Esto le eran proporcionado principalmente por las fuerzas costeras, al menos a partir de Castelloricho. Las fuerzas costeras eran la otra mitad, y de ellos nos ocuparemos a continuación, de estas fuerzas costeras. A ver, las fuerzas costeras son la organización paraguas que la Royal Navy utiliza para, mandar y coordinar la miriada de buques y embarcaciones ligeras asignadas siempre a las flotas para trabajos costeros. Es decir, esa es su misión. Estos buques y embarcaciones incluyen lanchas torpederas a motor, lanchas cañoneras, lanchas motoras de defensa portuaria, dragaminas del modelo IMS, lancha de desembarco y cualquier otra embarcación pequeña con la que nadie sabe qué hacer. En esta última categoría, en el Mediterráneo Oriental, es donde situamos a la flotilla de goletas de Levante. Un surtido de goletas armadas con un carácter casi de piratas y caiques que enarbolaban la enseña blanca. Las fuerzas costeras tienden a estar diseñadas como embarcaciones especializadas, ya he dicho antes, buques torpederos a motor, cañoneras a motor, y a menudo se utilizan una mezcla de modelos. Los torpedos de las lanchas torpederas a motor son siempre eficaces contra grandes buques. Los numerosos cañones automáticos ligeros que portan las lanchas cañoneras son útiles contra las embarcaciones pequeñas. Emparejadas puede enfrentarse y se enfrenta a convoyes, en cuyo caso su principal problema es evitar siempre a las escoltas más grandes. De hecho, el papel principal de las fuerzas costeras en el Egeo durante la Segunda Guerra Mundial giró en torno a diezmar la navegación enemiga. Pero las fuerzas costeras no se limitaron solo a esto. Cooperaron a gran escala con el ejército, sobre todo en su flanco naval. Fijaros, las lanchas motoras muchas veces ametrallaron tropas y emplazamientos enemigos a lo largo de la costa, desembarcaron y reembarcaron asaltantes y equipos de munición y lucharon contra unidades enemigas de superficie en numerosas ocasiones. Las lanchas motoras realizaron barrido de minas, las lanchas torpederas a motor transportaron un grupo de asalto, todos transportaron en un momento u otro tiendas, municiones y combustible para su entrega en la primera línea. Estos, además de patrullar y escoltar, defendían puestos y actuaban como taxi cuando los comandos los solicitaban. Se sabía que en ocasiones participaron incluso en la guerra antisubmarina. De hecho, las lanchas motoras y las lanchas motoras de defensa portuaria fueron diseñadas para llevar a cabo tareas de guerra antisubmarina costera. Su armamento principal entonces era las cargas de profundidades y armas ligeras. Pero a medida que avanzaba la guerra, había poco trabajo de guerra antisubmarina costera que hacer y mucho más que requería sus piezas de superficie. Las fuerzas costeras se organizaban generalmente en flotillas, con normalmente 8 barcos por flotilla. Podía haber hasta 10 o tan solo 6, dependiendo de la situación. El cuartel general de Alejandría, sin embargo, nunca estuvieron
tan bien surtidas, formando únicamente una especie de mix al que se le asignaban o se creaban según sus necesidades. Las fuerzas costeras tienden a estar extremadamente armadas para su tamaño y suele haber un gran número de ellas, pero todos adolecen de una capacidad limitada para mantenerse en el mar y evidentemente falta de alcance por su pequeño tamaño. Son embarcaciones muy pequeñas. En el Mediterráneo tienen su base principal en Alejandría, un factor que seguía poniendo en juego ambas limitaciones operativas, su distancia y su capacidad de mantenerse en el mar. Repostar en cualquier otro lugar era siempre una aventura. Los bidones adecuados, los que utilizaban ellos, los de 5 galones, tomados de los alemanes, no empezaron a aparecer hasta mediada la guerra. Había que manipular a bordo los bidones más grandes de 55, a veces incluso en un río, y tener siempre cañones adicionales pues nos ayudaba a estibar más gasolina. Las tormentas del Egeo podían estallar rápidamente, tan de repente como un relámpago. Sus mares son poco profundos y pueden ser abruptos e incluso pueden azotarse tan repentinamente como la llegada de un relámpago. Cuando esto pasa, la visibilidad disminuye mucho. Las armas y el equipo de cubierta siempre están cubiertas de sal. El equipo, cuando se producen tormentas, sale despedido. Todo el mundo se cansa mucho y se desgasta. Los esfuerzos de las tripulaciones se dirigen en esos momentos solo a limitar los daños de las tormentas y a mantenerse a flote como pueda. En ese momento las embarcaciones pequeñas, como podemos ver, son inútiles para cualquier otra cosa. El almirante Cunningham empezó a reajustar los mandos que tenía bajo su control. La guerra avanzaba, claramente, ¿verdad? Y el comandante R.E. Courage fue transferido de sus funciones en aquel momento como oficial naval residente en Trípoli a Alejandría. Iba a tener el mando de todas las fuerzas costeras del Mediterráneo Oriental. Antes había tenido bajo su mando los destructores Havoc y Maori. Este último, además, fue hundido cuando estaba bajo su mando. Courage era un hombre grande y corpulento, contundente, que no aguantaba a los tontos, dispuesto siempre que fuera necesario a enfrentarse al enemigo armado o incluso a la misma naturaleza, o en su caso incluso a la autoridad superior. Iba a demostrar un gran éxito en un puesto que iba a ocupar desde ahora hasta el final de la guerra. El capitán de corbeta J. Campbell fue pronto parte de su personal en las operaciones de la flotilla de goletas del Levante. Marcó la pauta para todos los demás. Campbell acabó supervisando todos los enlaces navales entre el comandante y las unidades inferiores. El resto de los oficiales y los hombres que manejaban estas embarcaciones procedía de una amplia variedad de puestos. Algunos pocos venían para reforzar a la armada, otros eran marinos mercantes en tiempo de paz y otros eran simplemente navegantes, patrones de embarcaciones, voluntarios. Procedían de toda Gran Bretaña y del Imperio. La mayoría eran, de hecho, como los navegantes y otros voluntarios, en base a la teoría, pues gente muy desacreditada desde el principio, ya que sabían algo sobre pequeñas embarcaciones, pero nada más, ¿verdad? Con el colapso de la campaña de Leros, la mayoría de los oficiales de las lanchas torpederas a motor, las lanchas cañoneras, las lanchas motoras y el cuartel general que habían servido su tiempo en el Egeo, comenzaron a ser rotados a casa. Para la mayoría, fijaros, ya llevaban 3 años. Sus sustitutos eran en su mayoría oficiales experimentados de las fuerzas costeras que habían ganado sus galones en el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte, así como en el Mediterráneo Occidental y el Adriático. Iban a añadir, evidentemente, sus conocimientos a la guerra en el Egeo. Con nuevos barcos y tripulaciones frescas y en mayor número, el ritmo de la operación en el Egeo iba a aumentar ahora, si cabe, de forma espectacular. En diciembre del 43, mientras todo el mundo debía estar todavía recogiendo los pedazos de la fallida apuesta por la reconquista del Dodecaneso, el nuevo oficial de bandera, recordemos la mente Willis, ordenó una ofensiva total sobre la navegación enemiga en el Egeo. Para ello, las fuerzas costeras debían ser reforzadas por una flotilla de lanchas motoras y otras de, lo dicho antes, lanchas motoras de defensa portuaria de largo alcance. Los buques más grandes debían desplegarse en las afueras del Egeo, donde serían menos susceptibles de ser atacados por la temible aviación enemiga. Mientras que los bullfighters bimotores de la RAF desde Chipre y las lanchas torpederas a motor, las lanchas cañoneras, las lanchas motoras y las lanchas motoras de defensa portuaria de largo alcance más iban a participar desde Castelloricho atacando la navegación alemana en el mar. Y los submarinos debían bloquear cualquier puerto como el Pireo en Atenas, Candia y Porto Lago. La navegación enemiga, por lo tanto, como vemos, podría huir en un momento dado de un ataque, pero se estaba intentando evitar que se escondiera.
Desde Castelloricho las fuerzas costeras realizaban incursiones, sobre todo nocturnas, por todo el Egeo. Se cazaron cargueros, remolcadores y caiques enemigos, se establecieron y mantuvieron contactos con agentes griegos y líderes de resistencia. Se capturaron armas, municiones y otros suministros, se sacaron prisioneros y fugados de guerra aliados, así como se consiguió información importante de inteligencia. En Castelloricho la Luftwaffe realizaba sobrevuelos diarios, a veces para bombardear y otros para ametrallar o simplemente para observar. Así que los barcos y embarcaciones aliadas ya no permanecían en el puerto durante el día. En su lugar se dirigían a Turquía, donde había un excelente fondeadero en una larga y estrecha ensenada, protegida con un pequeño puerto y una ciudad al final de la misma, llamada, como mucho de estos puertos, pues simplemente Puerto Bati. De lo contrario, cuando se les cogía demasiado lejos para regresar a tiempo, los barcos se escondían de día entre las islas, bajo redes de camuflaje. Muchas de las islas más pequeñas no estaban guarnecidas por ninguno de los dos bandos y podían utilizarse libremente. Otras islas con guarniciones pequeñas cambiaron de manos varias veces, al ser asaltadas primero por un bando y luego por otro. Incluso las islas con guarnición enemigas podían utilizarse a veces, eso sí, con cuidado. Los submarinos aliados siguieron operando también contra navegación enemiga, a veces en conjunción con las fuerzas costeras. Contra las embarcaciones más ligeras a menudo atacaban en la superficie utilizando sus cañones. A veces se ponía al servicio especial de embarcación en estos pequeños submarinos para manejar las ametralladoras adicionales que se habían añadido a submarinos para el combate en superficie. Cuando el objetivo era un convoy de embarcaciones ligeras, podía producirse una auténtica balacera, como dirían por otros países. Las fuerzas costeras pronto llegaron tan al norte como las espóradas, diezmando los cientos de caiques, goletas y otras pequeñas embarcaciones costeras que evacuaban a las tropas enemigas hacia el continente. Se realizó un ataque con éxito contra este tipo de embarcaciones frente a la isla de Paras, a solo 114 kilómetros de Grecia, pero no fueron suficientes para paralizar totalmente el tráfico enemigo. Por fin empezaron a llegar refuerzos para las pequeñas embarcaciones. La 24ª flotilla de lanchas motoras llegó desde Gran Bretaña tras realizar la larga y peligrosa travesía por Gibraltar y Malta. Una vez instalada comenzó a reemplazar a las lanchas motoras perdidas. Y siguieron otro tipo de buques, los vamos a ver ahora. Más flotilla de lanchas torpederas a motor, lanchas cañoneras, lanchas motoras y lanchas de protección de puertos llegaron desde el Adriático, donde las embarcaciones americanas ahora estaban empezando a actuar. Las lanchas cañoneras y las protectoras de puerto, fuertemente armadas, fueron una aportación especialmente bienvenida a los cazatorpederos que estaban montados como goletas y caiques del capitán Courage. Eran más que un rival para cualquier buque enemigo, por debajo de un escolta de los más pequeños que tenían los alemanes. Las fuerzas costeras del Egeo estaban encabezadas ahora por lanchas torpederas a motor y lanchas cañoneras. Todas ellas, no lo he dicho antes, eran embarcaciones pequeñas. Las lanchas torpederas a motor del modelo Elco tenían unas 23,5 metros y las Vosper británicas 21 metros. Y las lanchas cañoneras británicas 21,5. Como veis, casi todas bajo menos la misma distancia. Las lanchas torpederas a motor típicas tenían un peso aproximado de 47 toneladas y montaban 2 cañones de 20 milímetros, 4 ametralladoras en soporte 2x2 del calibre 50 y 2 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas que lanzaban hacia adelante. De casco plano y propulsadas por gasoil podían alcanzar los 40 nudos. Las lanchas cañoneras llevaban además un cañón de 6 libras, pero no llevaban torpedos. Ninguna disponían de un radar o de un identificador amigo-enemigo. Todos estaban equipadas con ecosondas. Algunos llevaban algunas cargas de profundidad para enfrentarse a los submarinos. Todos podían generar humo. Para apuntar a los torpedos simplemente se ponía la lancha mirando hacia el enemigo. Los orígenes de estas lanchas torpederas a motor e incluso de las lanchas cañoneras pues se remontaban a la Primera Guerra Mundial, donde estos diseños ligeros, abiertos y frágiles se conocían como lanchas motoras costeras. Estas lanchas motoras costeras tuvieron, por tanto, varios éxitos sorprendentes, tanto en el Báltico como en el Adriático. A ver, no eran de los aliados, pero como sabéis, en el Adriático las lanchas motoras costeras es lo que nosotros conocemos como las MAS italianas. En la Primera Guerra Mundial su éxito más notable fue incluso el hundimiento del crucero ligero Wien en Trieste en diciembre del 17 y del acorazado Sven Isvan en el estrecho de Otranto en junio del 18. Las lanchas MAS, como siempre se ha dicho, se adaptaban al espíritu italiano. En el Báltico, en junio del 19, el teniente August Agar, al bordo de una lancha motora costera británica de 12 metros, lanzando desde popa y diseñado por la Thornycroft, hundió al acorazado ruso Oleg en Kronstadt. En agosto del 19, el comandante C.C. Dobson llevó una fuerza de lanchas motoras costeras de unos 16 metros y medio, similares a Kronstadt,
y hundió o dañó gravemente a los acorazados rusos Petropavlovsk y Andrei Persovazny y el buque nodriza submarinos Pamiat Asama. En 1940, y ya en la Segunda Guerra Mundial, la 10ª flotilla de lanchas torpederas a motor partió hacia Egipto. Estaba formada entonces por 7 lanchas de madera tipo Thornycroft, propulsadas por gasolina. Descargadas en Port Said, la flotilla navegó con sus lanchas hasta Alejandría, la que va a ser su base. Entonces y más tarde patrullaron los puntos de estrangulamiento del tráfico, los acercamientos de puerto y los mismos puertos. Además realizaron escoltas de pequeños convoyes y atacaban los convoyes enemigos. Transportaron cuando pudieron partidas de asalto, introduciéndolos y extrayéndolas, y ellos mismos llevaban municiones, alimentos, combustible, agua y otras provisiones. Pero para el año 42 ya estaban agotadas. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este podcast anterior, la ayuda siempre estuvo en camino. En el 42 en Alejandría se había puesto en servicio una nueva base de lanchas torpederas a motor propiamente dicha. En este caso era el HMS Mosquito, desarrollado a partir de una antigua dársena para yates. Lo mejor de todo es que en el 42, como reemplazo de los viejos buques de 16,5 metros, se entregaron a Suez 8 grandes lanchas torpederas a motor de construcción norteamericana. Los supervivientes de la flotilla formaron el núcleo de una flotilla reorganizada y reequipada. El teniente C.C. Anderson era ahora el oficial superior, y también se organizó una 15ª flotilla, en este caso de lanchas torpederas a motor. ¿Y cuáles van a ser las tácticas? Pues vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la noche del principio del 44, 3 de estas reequipadas lanchas torpederas a motor de la 10ª atacaron un pequeño convoy. Era un vapor costero de 600 toneladas, un buque que los protegía y una pequeña goleta en el estrecho canal que separa Kos de las islas del norte. Las 3 lanchas torpederas a motor rugieron a toda velocidad disparando torpedos. El vapor fue alcanzado en medio del barco, provocando que saliera humo y llamas. Giró y se hundió. El pequeño buque que los protegía también había sido alcanzado y estaba ardiendo, pero sus armas siguen disparando. Una lancha torpedera a motor entró por cada manga para atraer su atención, mientras que la tercera entró por detrás para volarle la popa con con sus armas, digamos, incluso lanzándole carga de profundidad. Mientras tanto, la goleta fue abandonada para recoger a quien pudiera encontrar. Las lanchas torpederas a motor y las lanchas cañoneras, a menudo en pareja, rara vez, sin embargo, si puede evitarlo, atacaban a toda velocidad. El ruido de sus motores y el penacho blanco de sus estelas les delataban demasiado pronto. Apuntar los torpedos se le hacía demasiado difícil. Preferían siempre acechar a la sombra de los promontorios de las islas o navegar en silencio, acercarse lentamente al objetivo y hacer lo peor contra ellos. Entonces, cuando se había producido ataque, solían alejarse a toda velocidad antes de que las fuerzas que iban con el objetivo pudieran reaccionar. Una técnica consistía en que las lanchas cañoneras recorrieran o subieran un lado de un convoy enemigo disparándole a medida que avanzaban, levantando a propósito el mayor reporte posible. Mientras tanto, las inadvertidas lanchas torpederas a motor se acercaban sigilosamente desde el otro lado, acercándose todo lo que podían. Entonces lanzarían sus torpedos, huirían o se quedarían simplemente a acabar con lo que se estuviese hundiendo. Como alternativa, las lanchas cañoneras también podían dividirse. Algunas se moverían hacia abajo, hacia arriba por un lado del convoy, creando su distracción. Otras se acercarían silenciosamente por otro lado y lanzarían cargas de profundidad poco profundas justo en la trayectoria de un enemigo que se acercaba o cerca de su popa. Y esto provocaría una explosión que afectaría normalmente a los buques. Todo ello para ahorrar torpedos. En Leros, en la noche del 14 al 15 de noviembre, por ejemplo, las lanchas torpederas a motor entraron en acción. 3 lanchas torpederas a motor salidas de Castelloricho encontraron y persiguieron a 2 lanchas R. Las 3 lanchas torpederas a motor atravesaron una cortina de humo para encontrar un convoy de una docena de lanchas de desembarco MFP y otras lanchas de desembarco. Con rumbo a Leros, las cubiertas de estas lanchas de desembarco MFP estaban repletas de tropas y cañones. En ese momento, una de las lanchas torpederas a motor perdió potencia, pero las otras 2, en lo alto de su capacidad y casi oscurecidos por el rocío, rugieron por los lados opuestos de la columna de lanchas de desembarco con todas sus armas disparando. En las barcazas estallaron incendios. Las tropas saltaron por la borda, presas del pánico. 2 dragaminas enemigos intervinieron ahora, acercándose a las 2 lanchas torpederas a motor, abriendo un fuego intenso y preciso. Las lanchas torpederas al final viraron sobre sí mismas y atacaron de frente a las dragaminas. Y atentos, los dragaminas rompieron y giraron para alejarse. A continuación, las lanchas torpederas a motor encontraron atacar un par de barcazas de desembarco muy cargadas. Las lanchas torpederas a motor rodearon las barcazas disparando, mientras irrumpía y lanzaba cargas de profundidad bajo las popas de las barcazas.
Atentos, pues simplemente después de explotar llovieron escombros sobre la lancha torpedera a motor mientras se alejaban a toda velocidad. Las baterías costeras enemigas, mientras tanto, estaban apuntando a las lanchas torpederas. Por ello, interrumpieron por completo la acción y se detuvieron en la cercana bahía de Faros para reparar los daños, repostar y rearmarse. Una vez en condición de combate, volvieron a salir una y otra vez, hasta que ya no hubo más. Las pérdidas entre los alemanes fueron cuantiosas. Y vamos a ver una de las lanchas que he mencionado antes, la lancha motora de defensa portuaria, y las lanchas motoras en general. Al igual que las lanchas torpederas a motor, las lanchas motoras tuvieron su origen en la Primera Guerra Mundial, donde operaron entre otros lugares en el Mediterráneo Oriental. El Egeo era bien conocida por los patrones de barco de la Primera Guerra Mundial, pero en aquellos momentos el enemigo no eran los griegos ni los alemanes, sino los turcos. Las lanchas motoras de entonces, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron tanto contra submarinos como contra buques de superficie y para operaciones especiales. En la Segunda Guerra Mundial, las lanchas motoras venían de dos tamaños: la de 34 metros propiamente dicha y las lanchas motoras de defensa portuaria más pequeñas de 22. Eran estas lanchas las que se enfrentarían a las R alemanas y a las MAS italianas. Las lanchas motoras transportaban normalmente a equipos de asalto. Nunca dudaron en acercarse a poca distancia de la costa o permanecer, a veces durante horas, a distancia de grito de los puestos de observación enemigos, es decir, en cuanto les llamaran podían acudir. En más de un caso reembarcaron hombres mientras se encontraban bajo la amenaza inmediata de un ataque aéreo enemigo, y trabajaron siempre bien con los de Servicio Especial de Embarcaciones. En la Segunda Guerra Mundial, mientras tanto, las lanchas motoras de defensa portuaria fueron las primeras lanchas motoras que llegaron al Mediterráneo Oriental. Estas motoras de lancha portuaria, también conocidas como HD, tenían 22 metros de eslora y unos 46 toneladas y estaban equipadas originalmente con un cañón de entre 2 o 3 libras a proa y 2 cañones Lewis o 2 armas Lewis del calibre 303 en el centro. Con casco para el recto, los motores diésel gemelos liberaban o provocaban una velocidad de 12 nudos. Tenían un buen alcance para su escaso tamaño. Atentos, se podían recorrer 3.200 kilómetros. Normalmente llevaban tanto sonar como carga de profundidad, y el equipo de guerra antisubmarina podía cambiarse por el de dragaminas en caso necesario. Las primeras HD, como digo, llegaron a Suez en el 41. En septiembre de ese año ya estaban operativas. 2 de las HD recién llegadas escoltaron un convoy, un par de cargueros, de Porsa y Alejandría, su primera tarea real. Y ese trabajo continuaría y evidentemente se añadirían muchas más. Otras 2 de las HD recibirían órdenes de ir a Haifa para cumplir con su deber. En Haifa había una refinería de petróleo y sus productos eran esenciales para la fuerza aliada. La terminal de carga de petróleo estaba en el Líbano, en Trípoli, la terminal de oleoducto. La terminal, los petroleros que llevaban el petróleo al sur por mar y las instalaciones de Haifa eran evidentemente vulnerables a un ataque de submarinos o de pequeños grupos de asalto. Las 2 HD patrullarían fuera de Haifa hasta que fueron llamadas a Alejandría para otras tareas. Comenzando como buques de guerra antisubmarina, pronto se vio que las otras tareas de los HD ocupaban más su tiempo. Especialmente creció su papel ahora sí como cañoneras. Normalmente carecían cuando participaban de cobertura aérea y siempre estaban expuestos a ataques desde el aire. El armamento, tanto oficial como no oficial, crecería a buen ritmo. Para el 44 las HD ya estaban erizados de armas. Fijaros, llevarían un cañón de 40 a proa, uno de 20 a popa, 4 ametralladoras 2x2 en montaje 2x2 del calibre 303, normalmente de la Lewis. Las lanchas motoras en el Egeo eran en su mayoría, si no todas, del modelo Farmil B. Medían 34 metros de eslora, pesaban unas 65 toneladas, tenían un cañón de 40 mm a proa, un cañón de 20 mm y un lanzador Y de carga de profundidad a popa, así como 4 ametralladoras del calibre 303 en el centro de los montajes 2x2. Llevaban sonar y cargas de profundidad. Además, llevaban 2 potentes motores de gasolina que les provocaban una velocidad de 20 nudos. Con el paso del tiempo se le fue añadiendo armamento adicional, de forma oficial o no, a menudo esto último. Al igual que las HD, el equipamiento de guerra antisubmarina podía cambiarse en caso necesario por el de dragaminas. Al ser un 50% más grande, más rápida y más fuertemente armada que las HD, las lanchas motoras como tal podían llegar más lejos y hacer más daño. Sin embargo, en cierto modo eran barcos más ruidosos que las HD, más difícil de ocultar y además propulsados por gasolina, en lugar del diésel. Por lo tanto, mucho más propenso a fugas. No obstante, pasar de las HD a la lancha motora se consideraba siempre un ascenso porque era más grande. En mayo del 43 fue una lancha motora
la que recogió a un general alemán secuestrado, el general Krieg, en una playa de Creta. Julio ya nos contó su aventura, y lo desembarcó en el cautiverio en Egipto. El general, lo resumo, había sido capturado por el capitán Stanley Moss y el comandante Patrick Lake Fermor del PSOE en las afueras de Heraclión y llevado de contrabando al sur, a través de las montañas, en la misma narices de 10.000 soldados enemigos. La lancha motora les esperaba en la playa a la hora acordada. Estas motoras, dicho antes, las Farmville Bell, se estaban construyendo, entre otros lugares, en el Cairo. Las 3 primeras de estas lanchas motoras construidas en el Cairo se terminaron a mediados del 42. A medida que aumentaba su número, se formó la flotilla de lanchas motoras 42ª y 43ª, organizada de manera local. Después del Eros, las lanchas motoras fueron reacondicionadas, se revisaron sus motores y se les montaron más cañones y de mayor tamaño. El teniente G.W. Sirler, como oficial superior de la 42ª, tuvo la responsabilidad de reconstruir la flotilla. La 42ª navegó en formación y perfeccionó sus transmisiones y sus señales. Realizaría ejercicios de artillería y echaría humo. Era, en aquel momento, el Levante en el Egeo. Desde el inicio de las operaciones aliadas en el Egeo, la flotilla de goletas de Levante, una pequeña pero formidable flota de veleros de origen local, han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la ocupación alemana. Este grupo de ágiles goletas, tripulado por experimentados marineros griegos y apoyado por personal británico y aliado, ha operado en las difíciles aguas del Egeo desde su formación, lanzando audaces incursiones y misiones encubiertas contra las fuerzas del Eje. Durante el año pasado, estas goletas han demostrado ser imprescindibles para abastecer a los guerrilleros aliados en las islas, transportando armas, hombres y suministros cruciales al amparo de la oscuridad, evadiendo las patrullas alemanas y atacando desde lugares inesperados. Aprovechando la compleja geografía del Egeo, las tripulaciones de la flotilla de goletas de Levante han burlado a las fuerzas navales nazis mucho más numerosas que patrullan la región, deslizándose por estrechos angostos y operando desde calas ocultas. Las goletas, aunque de tamaño modesto, han participado en operaciones clave, proporcionando un apoyo vital durante la resistencia en Kos, Leros y Samos. Su capacidad para navegar por estas difíciles aguas han permitido a las fuerzas aliadas mantener un punto de apoyo en las islas del Egeo, asegurando la resistencia continua contra el Eje. Mientras continúa la guerra en el Mediterráneo, la flotilla de goletas representa el espíritu indomable de la resistencia griega y sus aliados británicos, operando con sigilo, habilidad y valentía sin igual. Sus esfuerzos no solo han asestado un golpe a las rutas de suministro del Eje, sino que también han mantenido viva la esperanza de libertad para el pueblo griego. Esto es la BBC destacando el valiente trabajo de la flotilla de goletas de Levante contra el fascismo en la lucha en curso por el control del mar Egeo, que infiltraba y exfiltraba personal y material dentro y fuera de las zonas bajo control enemigo. Beirut era la base principal de estas goletas. Haifa, su base de reparaciones. Incluidas en la flotilla había 2 goletas, una LS-9 para el cuartel general y para el suministro de la flotilla de goletas. La otra, la Teufik, para el suministro del Servicio Especial de Embarcaciones. También había entre 6 y 8 caiques de propósito general. Había un buque de transporte de combustible. En algunas misiones podía que se le añadiesen entre 4 o 6 HD. En un principio el PSOE fue responsable, ya hemos contado antes, de la creación de lo que finalmente se conoció como la flotilla de goletas del Levante. Ya en el 41, en Suda Bay, en Creta, el PSOE había contado con el HMS Dolphin, un caique armado capitaneado por Mike Camberledge. El Dolphin realizó incursiones de reconocimiento en Casos, la más cercana de las islas del Dodecaneso. También recuperó armas y municiones, colaboró con los denominados matones de Pendlebury e inspeccionó la costa sur de Creta para utilizarla en un futuro. Se planearon más cosas, pero como podemos imaginar, los acontecimientos la superaron cuando se conquistó Creta. La flotilla de goletas del Levante atrajo siempre a marineros de espíritu libre, aventureros de todo el modelo y de todo tipo. El teniente más tarde conocido Andrian Slimann estaba al mando de la flotilla de goletas del Levante. Su oficial segundo era el teniente más tarde capitán de corbeta Andrew Londos de la Royal Hellenic Navy. Slimann había tenido mucha experiencia en el mar a vela y era un líder nato. La flotilla de goletas de Levante contaba con oficiales de los 3 ejércitos británicos y estaba manejada por voluntarios de estos servicios, así como por griegos. Sin embargo, todos sus barcos enarbolaban una enseña, la enseña blanca.
Como sabemos, la flotilla de goletas del Levante se separó o se independizó del PSOE a mediados del 43, pero conservó la visión de triservicio para la inteligencia. Y bueno, al principio del 43 la necesidad de alguna unidad táctica que proporcionara transporte para el trabajo clandestino del Egeo se estaba haciendo evidente. El PSOE había concentrado intencionadamente una serie de embarcaciones locales de este tipo, pero se pensaba que era más bien necesario una organización mejor y mayor. El teniente, más tarde comandante Adrian Seligman, fue elegido para dirigir la nueva unidad. La situación estaba perfecta. Después de cada desastre, la Grecia continental, Creta y Leros, aparecieron en los puertos aliados un gran número de caiques, goletas y barcos de pesca griegos. Estas embarcaciones se acabaron congregando en Haifa y Beirut para ser almacenadas. Seligman se llevó algunas de las mejores y las modificó para utilizarlas en incursiones y en la recopilación de información. Cuanto peor aspecto tenían, mejor eran para él. Se reforzaron los cascos, se renovaron los mástiles y los aparejos y se sustituyeron los motores de petróleo de baja potencia por motores diésel. Al principio se les dotó de ametralladoras de 5 y 3,03 pulgadas. Más tarde se añadieron cañones de 20 milímetros e incluso de 40 milímetros. Los caiques del Egeo son el diseño de barco más antiguo que sigue en uso en el mundo occidental. Son normalmente veleros construidos en madera de un solo mástil cuyo desplazamiento oscila entre las 20 y 200 toneladas. Los caiques están aparejados con vela latina, con largas vegas curvas y grandes timones. Algunos caiques están al menos parcialmente motorizados. Los caiques se ven por todas partes en el Egeo, van a todas partes, hacen cualquier cosa, y eran perfectos para la flotilla de goletas del Levante. Esta asumió la responsabilidad de inserción y extracción del personal y material en la zona del Egeo a partir de mediados del 43. La LS-2, un caique de 20 toneladas, al mando del teniente Alex McLeod, demostró tener bastante éxito en este peligroso trabajo. La LS-2 era poco mayor que un yate de puerto y el buque más pequeño de la flotilla. Su misma inocuidad, su aspecto presumiblemente desaliñado en general, le ayudaba a mezclarse con los otros muchos caiques legítimos que se movían en ocasiones legales a su alrededor. Y vamos con algunas de las misiones. Samos había sido ocupada por los alemanes el 22 de octubre del 43. Las patrullas del Escuadrón Sagrado se infiltraron en la isla para localizar las tropas aliadas aún evadidas y concentrarlas en las proximidades de los puntos de evacuación. En pocos días las patrullas habían concentrado 220 soldados británicos, 200 griegos y 2.800 militares y civiles italianos. Para evacuar un número tan elevado, la flotilla de goletas del Levante utilizó todos los buques. Fueron necesarios 6 noches antes de sacar al último hombre. El desembarco de 3.220 hombres desde playas expuestas a pocos kilómetros de puestos avanzados enemigos fue una auténtica epopeya. La flotilla de goletas del Levante tuvo 2 enemigos, el mar y el hombre. La LS-5 y el LS-8 naufragaron frente a las costas de Chipre. La LS-11 naufragó frente a Samas. La LS-1 y 4 se perdieron por acción enemiga. La primera fue víctima de una lancha R en Sirina. La LS-4 se creyó hundida por un submarino en aguas chipriotas. La última pérdida de un buque fue de un barco de pesca motor que recibió o que impactó con una mina y se hundió frente a Kos. Y vamos con otro tipo de buques, los BIMS, BYMS. Por ejemplo, una noche, mientras patrullaba frente a Leros, un dragamina a motor británico, lo dicho antes, una BIMS, que había sido construida en Estados Unidos, recibió en un lateral un misil guiado, un HS-293, que le alcanzó en su popa. Solo dañado, el dragamina recibió instrucciones de dirigirse a la bahía de Portolago, donde sería recibido y allí manejado para poder ser reparado. Incluido en la fuerza había varios dragaminas más a motor. Algunos al menos eran BIMS, no lo he dicho antes, tienen unos 41 metros y medio de eslora, 215 toneladas, pueden alcanzar 12 nudos y están equipados para barrer tanto minas acústicas magnéticas como minas afectadas o colocadas, digamos, con cuerdas. Estaban por todas partes hasta el final, y la armada griega incluso se había hecho con algunas de ellas. Frente a la entrada de Portolago esperaba debidamente una lancha británica. Y vamos con otro buque que es famoso en la guerra en el Levante, fue el HMS Herdedog, que ha sido descrito como pequeño y oxidado y por lo demás como un barreminas costero o un arrastrero pesquero. Puede que fuera ambas cosas, según dictara la fortuna del momento. Lo que se sabe es que cuando cayó Creta, el teniente navío de la armada Campbell lo requisó. Bueno, Campbell en aquel momento trabajaba para el PSOE, lo requisó como uno más de la colección de pequeños barcos que estaba congregando para trabajos clandestinos en el Egeo. Inicialmente Campbell utilizó caiques para este trabajo, pero cuando los alemanes
prohibieron la navegación mercante en la costa sur de Creta, se vio obligado a buscar otra cosa. Este algo más fue una serie de rastreros pesqueros con motor diésel, barcos de pesca a motor que transportaban una buena carga y que podían entrar y salir durante las horas de oscuridad. El HMS Herdegod fue el primero, haciendo su viaje inaugural a la Creta ocupada a finales del 42. Al parecer el PSOE se quedó con él y realizó docenas de viajes clandestinos al norte. Inicialmente tuvo su base en Bardia, convenientemente para su trabajo en Creta, pero más tarde fue transferido a Mersa Matruh. El Herdegod se perdió cerca de Leros el 15 de octubre del 43. El Herdegod estaba construido en chapa de acero con un desplazamiento de 60 toneladas muy oxidado. Tenía un ruidoso motor que le empujaba solo a unos 5 nudos, atentos si todo iba bien. También tenía un robusto mástil capaz de soportar una lona, que a veces funcionaba y a veces no. Pocos de los elegantes destructores que pasaban a su lado mientras se dedicaba a sus quehaceres, pues tuvieron mejor fama. Muchos cientos de bandidos y fugitivos le debían la vida a este Herdegod o erizo. Y vamos a conocer un poquito más de los destructores de la Royal Navy, que asistían al menos 3 subtipos importantes: los destructores de flota, de escolta y dragaminas. Los destructores de flota eran más grandes, 1.750 toneladas, más nuevos y de mayor eslora, y podían alcanzar hasta los 34 nudos. Eran buques de propósito general que llevaban cañones, torpedos y cargas de profundidad. Los minadores eran de flota y eran más antiguos, con aparejo especial. Ambos servían o eran capaces de operar con grupos de combates principales, ya fuesen acorazados o portaaviones. Si las fuerzas costeras incluían o trabajaban con destructores, lo más probable es que estos fueran del tipo dragamina o destructores de escolta. Los destructores de escolta estaban encabezados por los buques de la clase Hunt. Estos desplazaban 1.050 toneladas, llevaban 4 cañones de 4 pulgadas en montajes de 2x2, un pompón famoso de 2 libras, 2 cañones de 20 milímetros y 2 tubos lanzatorpedos. Tenían un calado de 2,4 metros y podían hacer hasta 27 nudos. Relativamente pequeños y ágiles, tenían poco parado, esencialmente eran cañoneros y eran muy adecuados para el trabajo costero. Algunos llegaron a abandonar sus tubos lanzatorpedos a cambio de otro par de cañones de 4 pulgadas. En el Egeo, los cazaminas desempeñaron un papel importante. A mediados del 44, las fuerzas costeras, que llevaban ya un año operando en el sureste del Egeo, estaban siendo empujadas cada vez más. 15 de septiembre, la 5ª flotilla de dragaminas y la 28ª flotilla de lanchas moteras de Malta llegaron a Quítera, al noreste de Creta. Allí se estableció otra base de las fuerzas costeras que equilibraba a la de Castorizo en el este. Más embarcaciones llegaron de otras zonas para unirse a ella. La trifulca naval en curso se calentó aún más. Nuevos jugadores estaban a punto de unirse a la refriega. La marea, por si no sabéis, estaba a punto de girar. E incluso aquí, los Lightning y los Spitfire y otros aviones aliados de la Fuerza Aérea del Mediterráneo, esta vez ya con base en Italia, comenzaron a aparecer ahora sobre Grecia y el Egeo. De nuevo veíamos aviones británicos sobre el cielo. Al aparecer ya se trataba de una ventaja. Simplemente con el reconocimiento armado ya era una nueva posibilidad para la flota del Egeo. Pero eso sí, había un problema. Ahora que la crisis del Egeo había terminado esencialmente, pues a veces eran de utilidad y otras veces no. ¿Por qué? Porque algunas veces confundieron algunos caiques, la flotilla de goletas del Levante, como buques alemanes e informaron haber sido ametrallados. Ya hemos dicho antes que los equipos de amigos y enemigos pues no eran comandos italianos que operan en conjunción con los combatientes de la resistencia británica y griega desempeñaron un papel importante en el debilitamiento de las posiciones alemanas en las islas, especialmente durante la liberación de Rodas. Estas acciones fueron vitales para mantener la presión sobre las fuerzas alemanas, que cada vez se quedan más aisladas de los refuerzos a medida que los aliados reforzaban su control sobre el Egeo. Al comenzar este año de 1945, la exitosa colaboración entre los aliados y las fuerzas cobeligerantes italianas sigue impulsando la causa de la libertad en el Mediterráneo, con grandes esperanzas de que la liberación final de Grecia y sus islas no esté lejos. La fuerza combinada de la coalición aliada sigue siendo un faro de esperanza mientras la guerra contra el fascismo entra en sus últimos capítulos. Esto es Radio Italia, celebrando los esfuerzos conjuntos que han acercado las islas del Egeo a la libertad. Llevamos ya 1h30 y ya estaréis cansados de escucharme. Vamos a dejar el final de la historia de la guerra en el Egeo e incluso hablaremos en el próximo podcast del fin de la guerra y de lo que pasó después, ¿vale? Del periodo del 45, sobre todo con la guerra civil griega. Si os ha gustado este podcast y creéis que no nos merecemos, pues ya sabéis, comentar, compartir,
Dale un like, soy Saúl Rodríguez, esto es Casus Belli, un saludo y hasta otra.